Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinier. Bueno, y sobre todo contenta porque en esta semana, el pasado martes, celebramos otro cumpleaños más de América. Así que felicidades, América. Happy birthday, América. God bless America. Así mismo. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo se encuentra? Sí, bueno, también me tengo que unir, ¿verdad? Por fuerza mayor a esta celebración de América, porque este es el podcast más cercano al 4 de julio y nosotros como cubanos que hemos encontrado la libertad en estas tierras, ya que en nuestra isla hasta el momento no ha sido posible, tenemos que estar muy agradecidos a esta gran nación y saber que la lucha por la libertad de Cuba también es la lucha por los Estados Unidos hoy. Así mismo. God bless America. Oye, qué lindo, así mismo, así mismo. God bless America, happy birthday America. La verdad es que es un día bien importante, a pesar de que hoy, que es sábado, que está saliendo el podcast, no es el 4 de julio, ya pasó. Pero es más reciente, más exacto, cercano. es nuestro podcast más cercano a la fecha y es... No hacer la alusión desde Cubano en Washington, D.C. es no vivir en Washington, D.C. Imagínate. Exactamente. Exacto. Es una fecha trascendental. Pero además los cubanos perseguimos tener algún día, no es que, o sea, el tema es buscar esa independencia, esa libertad que desde aquí emana, pues llevarla a nuestra tierra que por 64 años ha sido manchada por estos castristas, estos comunistas. ¿Verdad? Y hay que decir algo, Reinier, no digas tú cubanos en Washington, D.C. Si yo recapitulo ahora mis chats del día 4 de julio, no te sorprenderías porque quizás te pasó igual. La cantidad enorme de gente de Cuba felicitándome por el 4 de julio, o sea, enviándome felicitaciones. O sea, es como si también ellos sintieran suyo el 4 de julio. Bueno, pero de alguna manera es suyo también, ¿no? Porque sí, la cantidad de cubanos que vivimos en este país, estamos muy conectados, los de adentro con los de afuera. Nuestras naciones están tan conectadas. Eso es un buen punto. La cantidad de cubanos que viven en los Estados Unidos de América y que de cierto modo lleva un poco, ¿no?, esa realidad que acá se vive a los familiares que dentro de Cuba tenemos. Pero es que también la historia de nuestro país ha estado vinculada a los Estados Unidos de América. La creación de nuestra república, la cercanía geográfica fue apoyada por ellos y de cierto modo tutoriada, ¿no?, por los Estados Unidos de América. Nuestra constitución de 1902, el 20 de mayo de 1902, fue inspirada en la constitución de los Estados Unidos. Entonces, son inseparables. Son inseparables y es una de las mentiras que los castristas y los comunistas han tratado de crear, ¿no?, de tergiversar. Para un poco crear ese resentimiento hacia un país que lo único que ha hecho es apoyarnos. Sí. Y nunca ha buscado esa injerencia de manera imperialista como los comunistas siempre han querido vender. Por el contrario. Y solamente son 90 millas las que nos separan. Y te voy a decir, porque sobre todo, bueno, los comunistas, ellos dicen que es una relación de amor-odio. No, es una relación de amor. Porque el odio lo pusieron ellos. El odio lo ponen ellos siempre. Lo ponen ellos. Los pueblos cubanos y norteamerinos tienen una relación de amor. Siempre han sido hermanos. Un vínculo. Exactamente. Ya recuperaremos incluso el béisbol, que lo debemos a esta gran nación. Esa calidad de pelota que jugábamos antes, pues la vamos a recuperar también. Como vamos a recuperar nuestra patria y nuestra nación. Y ya también nosotros tendremos ese día especial para celebrar la liberación de nuestro país. Así mismo, pues segundo podcast del mes de julio. Me encanta poder estar aquí hoy hablando sobre todo esto porque siempre estamos haciendo llamados por la libertad, siempre estamos haciendo denuncias respecto de los hombres y las mujeres que están a día de hoy en Cuba luchando y dando el frente, ¿no?, en esa primera línea de lucha, ¿no?, que son los presos políticos. Y hoy vamos a estar hablando de par de ellos y sobre todo de Javier Delgado Torna, que está en una situación bien compleja. No sabemos cuál va a ser al final del día el veredicto que va a tomar la dictadura con él a pesar de su estado de salud. Y yo creo que usted, Pastor, nos tiene información bien reciente de haber estado hablando con él. Sí, podemos explicarle. Nosotros antes de comenzar el podcast, unos minutos antes, hablamos precisamente con Javier porque él tiene que regresar a la prisión porque le habían dado licencia extrapenal por el estado suyo de salud. Es un hombre que prácticamente depende de un balón de oxígeno, balón de oxígeno que no se puede llevar a la prisión. En esas condiciones se lo llevaron aquel domingo 11 de julio del 2021, que ya se va a cumplir el segundo aniversario, semana que viene. Y a las 11 de la noche prácticamente fueron a tocar su casa, donde él vive,
Bajo su mismo techo vive su única hija, Adrianita, y su nietecita. Y bueno, despertaron, a ellos qué le importa, ¿no? A la nietecita, que en aquel momento tenía como unos 2 años, si acaso, creo que no había ni cumplido los 2 años. Y se lo llevaron. Obviamente se quedaron solitas en la casa, Adriana y la pequeña. Y se lo llevaron un hombre que tenía el balón de oxígeno, que por cierto le ayudamos a conseguir nosotros, desde acá, al lado de su cama. Como un escarmiento se lo llevaron a él y a 4 amigos más, por cierto, de Caibarien, que ellos sí no han podido ni salir, porque bueno, afortunadamente tienen mejor salud. Javier es el que no tiene salud. Y lo triste es que el año de licencia extrapenal que le dieron a Javier se fue. Y obviamente, si pensáramos que esa gente tiene un ápice de humanidad, que no la tienen para nada, pues era de darle a Javier una licencia extrapenal sin límite, no por un año, porque era imposible pensar que Javier se iba a mejorar en un año. Las condiciones de salud que él tiene son de que se va a deteriorar todavía más. Aunque su espíritu se rejuvenece. Hay un verso en la Biblia que dice, aunque el hombre exterior se va envejeciendo de día en día, el interior, sin embargo, se va rejuveneciendo. Eso yo se lo puedo aplicar a Javier, porque en este año que él ha estado fuera de la prisión, una de las cosas que hizo fue, por cierto, bautizarse y ser miembro a plena comunión de la iglesia pentecostal más cercana a su casa. Y ya habíamos felicitado al pastor que fue capaz de acogerlo. No cualquier pastor se atreve hoy con un preso del 11J. Hay que felicitarlo, ¿verdad? Y Javier, pues está listo para lo que sea precisamente por su fe. Pero su cuerpo obviamente no está para ir a una prisión. Entonces, en esencia, es que se acabó la licencia extrapenal de un año de Javier y que se hizo un chequeo médico, pero le dijeron, no, el chequeo médico, el resultado estará de aquí a 15 o 20 días. Y tiene que pasar esos 15 o 20 días en prisión. Tienen que pasarlos en prisión. Esperando un supuesto veredicto que les favorezca poder salir de prisión nuevamente, pero... Sí. Algo terrible, no sabemos, primero, si la dictadura va a ceder y segundo, qué es lo que espera lograr con un hombre que está en unas condiciones de salud tan graves. Y que está en esas condiciones, no está inventando nada, o sea, que es real lo que está pasando con la salud de Javier. Es que sabemos aquí que los que inventan son la dictadura. Y lo otro es que, bueno, también Javier, además de tener estas condiciones de salud crítica de su corazón, es un hombre que también tiene su impedimento físico, ¿no? Aunque, bueno, obviamente esto a él no lo frena como ser humano porque es un hombre muy trabajador, pero le falta un brazo a Javier. Eso también, por supuesto, pone su condición aún más... Fue un brazo que perdió en prisión, delicada, ¿no? Hay que decirlo, porque Javier sufrió varias prisiones políticas en Cuba antes de esta. Eso sin contar que de alguna manera Javier también es la persona que ayuda económicamente a su familia, a su hija, a su nieta. Él está ahí siempre para ella. Y bueno, por demás destacar la figura de Javier, que es un hombre sumamente valiente. Sí. A pesar de todos los riesgos que puede estar corriendo de salud, se ha mantenido firme en sus ideales siempre. Sí. Y eso creo que es digno de ser destacado, ¿no? Sí, y sí, ahora que dices que Javier que mantiene a su casa, yo recuerdo como si fuera ahora, allá en Cuba, como muchas veces íbamos a Caibarien, su ciudad, para participar de actividades que se celebraban allí. Y muchas veces quien nos movía por Caibarien era Javier, en su visitaxi, sí. Que hasta que tuvo la salud que se lo permitió, él se movía en un visitaxi ahí en Caibarien. Es un hombre muy luchador, muy trabajador, y bueno, luchador en todos los sentidos, porque ya vemos cómo se enfrenta, ¿no?, también a la dictadura por la libertad de Cuba. Estamos hablando de un opositor de hace muchos años, de la vieja guardia, como se dice, firmante del proyecto Varela, que ha participado en disímiles proyectos de la oposición cubana, participa ahora activamente en Cuba Decide, hay que decirlo, y él salió espontáneamente a las calles el 11J, es verdad que salió. Él lo reconoce, bueno, y es más, como debería ser, y es más, vive honrado eso. Claro, pero además como buen opositor, ¿no? Como buen opositor que es, porque si no hubiera salido, se hubiera quedado en su casa, pues ¿dónde estaba entonces toda la línea esa que él ha llevado de consecuente de lucha por la libertad? O sea, salió sencillamente por ser consecuente con sus ideas. Se vence la licencia extrapenal de Javier Delgado Torna y también se vence el plazo del parol humanitario que tenía aprobado Ángel Jesús, que
sabemos, mediante las denuncias que hace su madre y el activismo... Belis Marcano, de apellido. Que sí. Exacto. Que hace, que sinceramente es una Su mujer muy madre es valiente, extremadamente incansable, activa, ¿no? sí. Como cualquier madre debería, pues, luchar por sus hijos, ¿no? Pues sabemos a través de ellas que el parol humanitario que se le había aprobado a Ángel Jesús, pues vencía el 3 de julio. El pasado 3 de julio venció ese plazo, no sabemos si se podrá habilitar, exacto, un nuevo parol o ese mismo renovarlo, por producto de que es algo que excede, ¿no? La voluntad de él de querer optar por este parol o no. Él está en prisión, o sea, no puede, y la dictadura no ha querido dejarlo salir. Cuando supuestamente a otros opositores se le presiona para que salgan en el exilio. Esas son las estrategias macabras. Exacto, es la incongruencia de esta misma dictadura, de que ellos deciden y juegan a ser Dios con hombres y mujeres que simplemente están exigiendo y abogando por sus derechos, y ellos juegan a decidir quién sí y quién no. Exacto. De una forma maquiavélica y además sin sentido, ¿no? Porque algunos lo presionan para que salgan y otros que están dispuestos a salir, pues entonces no los dejan. Sin sentido. No hay sentido, no hay... O sea, es que no le vemos el sentido nosotros, ellos se lo ven completamente. Recuerda que todas las estrategias de ellos son macabras y tienen siempre una mala intención por detrás, ¿no? Lleva mucha razón. Es precisamente tal vez para que los que estamos fuera pues estemos preguntándonos, bueno, ¿y por qué a este sí y a este no? Tal vez incluso para extender como una especie de tela de confusión, ¿no? O de sospecha sobre aquellos a los que sí quieren que salgan, ¿no? Bueno, porque le están dando a estos el favoritismo de salir y a este otro le están diciendo que no. Lo mismo ha ocurrido siempre. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, cuando los tiempos de Oswaldo Payán, cuando el grupo de los 75... El grupo de los 75, todos apoyaban el proyecto Varela, todos habían sido firmantes, además eran promotores, fueron a la cárcel y sin embargo Oswaldo Payá, que era la mente, ¿no? que había iniciado este proyecto, que lo había creado y demás, pues sencillamente se quedó fuera de la cárcel. O sea, con malas intenciones. Sí, es que es el modus operandi de la dictadura, aunque sea un sinsentido y algunos sí, otros no, es la forma en la que ellos... Tiene sentido para ellos. Exacto, es la forma. No, y que al final en una línea de tiempo tiene sentido porque es la misma forma en la que han trabajado. Sí, siempre el divide y vencer ha sido una táctica de ellos constantemente. Y tú dices, bueno, ¿por qué hacen esto? No le encuentras otra lógica. La lógica es que quieren dividirnos y quieren que juzguemos al que sí y al que no, en fin. Es una locura. Pero me parece buenísimo que hayamos mencionado estos dos casos, porque son dos casos diferentes que tipifican la situación de todos los presos del 11J. Algunos presos del 11J habían tenido un pasaporte que está vigente todavía porque lo habían sacado antes, y es el caso de Belis Marcano. Como él tenía un pasaporte pues vigente, eso es lo único que se necesita para solicitar un parol humanitario. Y para quien, disculpe lo interrumpa, pastor, pero hay veces que toda la audiencia no está tanto a la realidad de los presos políticos. Cuando usted se refiere a Belis Marcano, estamos hablando de Ángel Jesús Belis Marcano. Exacto. Entonces, pues él afortunadamente está entre los que ya tenían un pasaporte y vigente, ¿no? Algunos les está caducando el pasaporte dentro de la prisión, a otros está a punto de caducarle. En el caso de Javier Delgado Torna, que lo habíamos mencionado antes de Jesús, pues es diferente. Javier no tenía pasaporte. Entonces, cuando él sale de licencia extrapenal, se le sugiere que mira a ver si te sacan del país, pero hay una contradicción en esto, ya lo habíamos mencionado. Es imposible sacar a alguien del país a no ser de manera ilegal. Claro, si no tiene pasaporte. Si no tienes un pasaporte. Que al final era la intención de la dictadura a proponerle esto, ¿no? Y hay que decir que Javier fue... ¿Qué otro medio si no te quieren, si no te dan el pasaporte, si no te dan nada? Como... Javier fue al carnet de identidad y en el carnet de identidad le dijeron, no, a ti no se te puede dar pasaporte porque tú estás regulado por cuanto tú estás condenado. Entonces, pero son dos casos que tipifican la situación de los presos del 11J. Pero además que esto es otra mentira, porque otros presos que los han sacado directamente de la prisión y los han puesto en el aeropuerto o los han puesto fuera del país, los han montado en un avión con destino incierto y hasta luego. Es que sencillamente el primer mensaje es: aquí el que manda soy yo. El que dice quién se queda, quién se va, soy yo. Eso es lo primero. Lo segundo es lo que te decía, es una estrategia macabra para crear ciertos niveles de sospecha sobre algunos y entonces a otros pues dejarlos ahí.
Porque al final yo creo que si uno se pone a pensar por la lógica, convendría incluso que no hubiera ningún preso político, porque sería la mejor manera en que ellos pudieran cuidar un poco la imagen esa, ¿no? De que en Cuba hay libertad y democracia que quieren darle al mundo. Pero por lo menos que lo están intentando, ¿no? Obviamente ellos tienen que manejar también el hecho de que tienen que darle al pueblo de Cuba, al resto del pueblo de Cuba, el escarmiento de que si sales para la calle a manifestarte igual que esto, vas a estar en prisión y vas a estar en nuestras manos y vamos a ser nosotros quienes vamos a decidir cuál va a ser tu destino, ¿no? Si te vas o te quedas. Pero al final yo creo que hay algo muy positivo en esto y es la lectura que doy yo de el honor y la dignidad de estos presos políticos. Porque si el mismo muchacho, la dictadura le está negando que salga, es porque su comportamiento es leal a lo que hemos visto hasta el momento sobre él. O sea, ese muchacho que vimos manifestarse expresando que quería libertad y lo que estamos viendo en el comportamiento de su mamá, que es una activista tremenda, pues sencillamente es porque él como preso ha sido consecuente con lo que piensa y con sus ideas. Que muchas veces eso es positivo. Es lo que a veces no se sabe sostener, ¿no? Exactamente. Hemos internamente muchas veces hablado que a veces no es que sea fácil decir abajo la dictadura, pero quizás sea sencillo de alguna manera decir abajo la dictadura. El problema es ser coherente y consecuente con ese reclamo, ¿no? Y con ese grito de rebeldía. Exacto. No es solamente decirlo, sino es saber llevarlo, saber vivir con él y saber ser consecuente en tus actos, en tus alianzas, en tu trayectoria de vida. Sí. Y se nos acerca el segundo aniversario del 11J, la fecha esta desde la cual tenemos a estos más de miles de presos y prisioneras también, porque hay mujeres muy especiales, por cierto. Muchísimas mujeres valiosas y tan valientes o más quizás que muy los mismos valientes, hombres. Y lo cierto es que va a haber manifestaciones, va a haber protestas recordando el segundo aniversario por todo el mundo, donde quiera que estamos los cubanos. Algunos dicen que la única manera en que la dictadura podría aplacar un poquito estas protestas que se avecinan, que ya falta nada prácticamente, sería por fin haciendo una amnistía que no ha hecho de los presos, ¿no? Eso un poco que tomaría de sorpresa. Y algunos analistas pues dicen que ven que hay cosas que están pasando, ¿no? Como que se están alineando, como que cuando ocurre un eclipse, que hay un alineamiento de los astros para que ocurra, ¿no? Y aquí ven algunas cuestiones, por ejemplo, la visita de Borrell a la isla, un detalle, después la visita del dictador Díaz-Canel al Vaticano, recibido por el Papa Francisco, que aunque si bien hay diferentes versiones, no se puede pensar que tratándose del Papa no haya ni mencionado la palabra preso. Entonces podemos pensar que sí, posiblemente ocurrió, ya que se sabe, por ejemplo, cuando el 2010, uno de los antecedentes que tenemos a una situación similar, fue en el año 2010, después de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, cuando Moratino, el ministro de Relaciones Exteriores de España, viajó a La Habana. Ya estaban negociando, pero por otro lado, la Iglesia Católica también se vio que había negociaciones con el sistema. Y también algo que está ocurriendo ahora mismo también, pues es la huelga de Guillermo Fariña, que la hizo entonces y ahora la está haciendo también. Son factores que se hicieron entonces y ahora están ocurriendo los mismos factores. Sin analizar ninguno de estos factores, lo cierto es que están volviendo a ocurrir. Y algunos dicen, viendo el 11J ya en nuestras narices, que lo que podemos ver que posiblemente ocurra sea una liberación para de esta manera la válvula de escape. Ustedes saben que siempre hay una válvula de escape que ellos la destapan y hacen cálculos. Con esos cálculos dicen, bueno, vamos a tirar 20 años más. Y entonces, ¿va a ocurrir o no? Faltan horas. Faltan horas, no podemos saber qué va a ocurrir. Siempre queremos que liberen nuestros presos. Ninguno debió estar preso nunca. Ninguno. Pero ya sea que haya liberación de presos, que faltan pocas horas para que ocurra, o no, lo cierto es que igualmente vamos nosotros a levantar nuestras voces recordando una fecha que significa una fractura para el sistema en Cuba, porque ellos no se van a recuperar. Ya sea que para destapar la tapa de la olla liberen presos o no, ellos no se van a recuperar nunca de lo que significa el 11 de julio para Cuba, porque fue un levantamiento nacional como nunca antes había ocurrido en la historia. Todo el mundo sabía que los cubanos teníamos ansias de libertad reales, pero ese día ya no queda duda.
Entonces, un poco, vamos a decir, resumiendo lo que usted ha dicho, Mario, usted quiere decir que cuando los sucesos de la Primavera Negra, este grupo de los 75, que fueron 74 hombres y una mujer, no, es que había ya algunos escarcelados por licencia extrapenal, no era que los 75 estaban. O sea, exacto, durante ya todo este proceso, luego de que los encarcelan, como se empezaron a dar los procesos a términos diplomáticos y tal, se repite la historia ahora con los presos de los exactamente, se está repitiendo. En todos sus factores. En todos los factores se está repitiendo. Entonces, lo único que... Y hay un detalle. Bueno, lo que hasta ahora no se sabe todavía si van a liberar o no a los presos, ¿no? Claro, lo que estamos diciendo es que las condiciones... Pero ahí es donde empecé, o sea, a raíz de que sucede la Primavera Negra y y encarcelan a los 75... ¿los escarcelan en un breve tiempo o se van dando un plazo de tiempo donde van escarcelando a algunos y luego a otros? Acuérdate cómo ocurre la historia. Esto fue en la primavera del 2003 y entonces, por ejemplo, algunos por cuestiones de salud tuvieron que liberarlos al año, a los 2 años. Por ejemplo, está el caso del poeta. Tuvieron que liberarlo. Jorge Olivera. Jorge Olivera es uno de los poetas, pero Raúl Rivero. Raúl Rivero fue, digamos, el preso del 11, el preso de la Primavera Negra del 2003 más emblemático, más conocido porque era su relevancia internacional. De hecho... Sí, había tenido posiciones incluso en la UNIAC y todas esas cosas. Sí, él había sido el secretario de Nicolás Guillén en la UNIAC en los años 70, pero había sacado unos poemarios que lo volvieron famoso, porque bueno, en esos poemas se podía apreciar. Pero después ya incluso la oposición de él fue frontal al participar como periodista independiente y ser uno de los fundadores más emblemáticos del periodismo independiente y de las bibliotecas independientes, también hay que decirlo. Porque a estos del grupo de los 75 lo que le quitaron, la mayor parte de las cosas que le quitaron fueron libros, máquinas de escribir, o sea, cosas que únicamente en Cuba, ¿no? Pero únicamente en una dictadura comunista son armas preocupantes para el sistema. Pero aunque algunos fueron liberados, sobre todo por cuestiones de salud o por cuestiones de que, por el caso de Raúl Rivero, no podían, porque internacionalmente la demanda, ya no solo de cubanos, sino de emblemáticos escritores, intelectuales, algunos que incluso eran de izquierda o son de izquierda porque todavía viven, y que en ese momento le costó a la dictadura perder aliados de izquierda. Pero la mayoría seguía presa. La mayoría seguía presa en el 2010, cuando se muere el 23 de febrero Orlando Zapata Tamayo. Ese fue el detonante para la liberación. Cuando se muere Orlando Zapata Tamayo, después de su huelga de hambre, esto tuvo un costo muy alto para la dictadura, que ya había tenido un costo alto al encarcelar a los presos en el 2003. De tal manera que internacionalmente se levanta totalmente una opinión y posiciones totalmente adversas a la dictadura, que lo pusieron contra las cuerdas. Entonces, la misma dictadura, a partir de la muerte de Zapata, pues ya necesitaba librarse de los presos, porque los presos, en definitiva, para ellos, tener preso es lo más fácil del mundo. Ellos te escarcelan a un grupo y te están metiendo a la misma vez a otros presos. Entonces, tener preso para ellos es lo más fácil del mundo. Y fue lo que sucedió. O sea, sacaron de sus arsenales estos presos que ya se les convertía en una cuestión muy molesta y volvieron a llenar sus arsenales de presos. Entonces, el panorama es el mismo. Alguien emblemático de la Unión Europea viajando a Cuba, Borrell, en aquel momento Moratino, la Iglesia Católica negociando, ya lo hemos visto, esta vez incluso con el dictador de turno visitando directamente el Vaticano, lo cual en aquel momento ni ocurrió a ese nivel. Sí. Y también la huelga de un emblemático opositor, en este caso. Pero todavía nos estamos preguntando si el Papa habló sobre el tema de los presos políticos cubanos con Díaz-Canel. Pero recuerda eso no se sabe todavía. Recuerda algo, en las negociaciones que estaban teniendo lugar y que, por ejemplo, en el 2014, ¿verdad? Fue cuando el llamado de hielo, cuando la época de Obama, nos enteramos allí de que en realidad había conversaciones desde hacía tiempo y que precisamente el Vaticano y el Papa habían sido el negociador y no sabíamos nada de esto. Entonces, si en aquel momento ni veíamos nada, ni sabíamos nada, y en este momento estamos viendo hasta señales visibles
valga la redundancia. Bueno, yo creo que una de las lecturas ahí, porque supuestamente esta visita de Díaz-Canel con el Papa y esta reunión que se hizo con Borrell y tal, son supuestas, digamos, simulaciones que está dando a entender la dictadura de una supuesta o un supuesto intento de transición hacia una democracia, y estamos viendo que todos estos factores se repitieron ya en el 2003, donde no se entendía una democracia en Cuba. 2010, porque el 2003 fue cuando pero también recuerda que era un momento en el que estaba todavía Fidel Castro vivo, y ahora estamos hablando, y ese es mi criterio, estamos hablando de una dictadura mucho más chapucera, mucho más mediocre que aquella, ¿no? Que era también chapucera y mediocre, claro. Pero por lo menos la figura de Fidel Castro, yo creo que era un poquito más pensante, ¿no? Esta gente ni piensa. Entonces, me da la impresión como de que ahora mismo estamos viviendo una circunstancia en Cuba de un momento de la dictadura en el que se ha destapado descaradamente. A Fidel le preocupaba mucho la imagen pública. Siempre estaba tratando de cuidar la imagen. A esta gente ni eso le importa. Ni eso, ¿no? Son muy chapuceros el quíntuple, ¿no? Entonces, también esa es una diferencia. Que en aquel momento estaba la figura de Fidel, que velaba mucho por la imagen, todas esas cosas. Y ahora estamos tratando con gente extremadamente chapuza, ¿no? Creo yo. Aunque esto de la imagen, acuérdate, el escándalo del 2003 con... No, pero siempre, obviamente a un totalitario siempre se le van detalles, sí, ¿no? Y hay cosas que no pueden ocultarse. Y ya que mencionas al comandante y el hombre en polvo, hay que decir algo. Si bien él estaba en condiciones mentales mejores para su maldad, en el 2003, cuando mete los presos, aún a Raúl Rivero, que tuvo un costo bastante grande para él, que cuando le hacen la entrevista, la famosa entrevista de 100 horas con Fidel, el periodista varias veces le pregunta por los presos, pero específicamente por Raúl Rivero. Exacto. Y, o sea, que tuvo un costo altísimo. Pero en el 2006, acuérdate que Fidel se cae, literalmente hablando, en Santa Clara. Y a partir de ahí ya empieza a echar para atrás y para atrás. Empezó a echar para atrás, pero igual era el que seguía detrás de todo, mandando, ¿no? Pero fue yendo para atrás y para atrás. Y ya en el 2010, cuando está la situación que muere Zapata Tamayo, era Raúl Castro el que estaba al mando. Y bueno, las cosas le salieron como le salieron, pero enseguida, Moratino vino de España a salvarlo. La Iglesia Católica, lamentablemente, también, pues hay que decir. O sea, una situación... hay que ver qué es lo que va a pasar. Mi pregunta es la siguiente. Si en aquel momento eran solo 75 los presos ahora son miles. Políticos. Ahora son más de 1000. Y se entendía que no existía ni un 10% de un intento de una democracia en Cuba, que era un régimen totalitario, comunista, dictatorial. ¿Cómo se puede pretender que a día de hoy, que hay 1000 y tantos presos políticos, en Cuba se esté intentando transitar hacia una democracia con todo este tema de las MIPYME, con todo este tema de las supuestas aperturas económicas y el acercamiento de Cuba con el Parlamento Europeo y tal? Sí, o sea, ¿cómo se puede pretender? Exacto, no es real, pero ¿cómo se puede pretender? Porque es lo que quiere, es lo que la dictadura está intentando. ¿Cuál es la situación? Que se diga. Esa es la imagen que ellos están intentando dar, pero obviamente no es real lo que está pasando. A lo que me refiero es que sus voceros y sus defensores fuera de Cuba es lo que están intentando que se diga. Pero fíjate. Mi pregunta, ¿cómo se puede pretender que si a día de hoy hay 1000 y tantos presos políticos y antes, cuando la Primavera Negra eran solo 75 y se entendía que no había una democracia en Cuba? ¿Cómo se puede pretender que a día de hoy hay una democracia cuando tenemos más de 1000? Ojo con esto, cuando decimos que 75 no, acuérdate que ya habían presos de antes, de otras causas. Por ejemplo, hay presos que siguen todavía de otras causas. Pero es que ahora cuando el 11J ya habían presos de antes de otras causas. Déjenme hablar un minuto, poner mi idea un minuto. Hay una cosa importante, la dictadura en toda su historia ha pretendido darle a entender al mundo que hay democracia, un estilo de democracia diferente. De partido único. Eso es lo que ellos han hecho siempre. Democracia de partido único. A lo que tú llamas, el concepto que tú tienes de democracia es tu concepto, el mío es este. Y ellos lo exponen y lo defienden. Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que están haciendo ahora es sencillamente eso. Siguen defendiendo y exponiendo ese concepto de democracia, como dice Mario, de partido único.
y de poder del pueblo supuestamente a través de una asamblea popular, que todos sabemos, ¿no?, que también es una falacia porque está dominada y supeditada completamente al régimen y al Partido Comunista, que es el máximo rector del país. ¿Qué pasa? Sencillamente pues están queriendo lavarse la cara con todo esto de una apertura económica que no es tal, porque no es la apertura para no es un libre mercado ni basado en una libre empresa, ni para nada por el estilo, sino sencillamente algo que les conviene a ellos, además porque de esa manera pues van a adquirir y es a quien ellos seleccionen dinero, exactamente. Pero el mundo se ha dejado engañar, o parte del mundo se ha dejado engañar no desde ahora, históricamente. Ahí están todos los defensores de la dictadura creyéndose ese cuento de que puede haber democracia en un país donde solamente hay un solo partido y donde precisamente es la seguridad del Estado, la policía política, la que rige todos los movimientos de las personas, en la que lo controla todo. O sea, el que se deje engañar, ya sea el Papa, ya sea cualquier gobierno, ya sea cualquier organización internacional o cualquier individuo en el mundo, sencillamente es o porque no conoce bien cuáles son los conceptos de libertad y democracia, o sencillamente porque quieren dejarse engañar y les conviene seguir ese juego, ¿no? Sí, lo que está pasando, Reinier, y ya lo hemos mencionado en otros podcasts aquí, es la cuestión geopolítica, de la cual es inseparable lo que esté sucediendo en la isla. Ellos obviamente le están dejando claro a los Estados Unidos, sus vecinos, que sus aliados son los enemigos de Estados Unidos. Irán, Rusia, China. Hay quienes dicen que esto es una presión a los Estados Unidos, está diciendo o me aceptas como un aliado tuyo, desde respetando mi posición, o me voy a aliar entonces, aunque de hecho ellos lo están haciendo, ¿no? O sea, no es que me voy, ellos lo hacen. No, ellos están aliados. Ellos siempre han estado aliados, ¿no? Estos 64 años, ellos siempre han estado aliados a la Rusia, a la comunista China. Tampoco creo que ellos abiertamente se quieran aliar a los Estados Unidos. Ese no es la estrategia que ellos han usado hasta ahora. Y no creo que va a ser, porque Estados Unidos tiene que seguir siendo el enemigo histórico. Sí, pero yo me refiero a las alianzas políticas o diplomáticas que se están queriendo hacer con que le levanten la sanción, o sea, con que levanten el embargo, con que lo quiten de... No, yo sí creo que a ellos les interesaría que le levantaran el embargo. No sé hasta dónde. Pero y lo más importante, y es algo en lo que ellos hacen, la dictadura hace mucho énfasis, es que los quiten de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Y es un poco, yo creo que la presión que ellos están tratando de hacer. Ese punto sí, pero el del embargo no creo, porque el embargo ha sido hasta el momento el pretexto más grande que ellos han usado políticamente hablando. Y es lo que los deja a ellos seguir asumiendo su papel de víctimas. Pero es que si el embargo fuera el pretexto que ellos utilizaran como tal, aunque no, lo usan. Sí, pero es que ni siquiera lo llaman como tal. Ellos inventan toda una mentira alrededor de la verdad. Alrededor de la verdad, ese embargo que sí existe, inventan toda la mentira del bloqueo y lo inflan y explican. Y ahí, y basado en esa mentira del bloqueo, es donde ellos se justifican. Porque al final del día el embargo sí cumple su función. Si no existiera embargo, no pudieran usar el pretexto del bloqueo. Lastimosamente, lo que pasa es que no se aplica a pie de la letra, producto de que vivimos en un país libre y pues los mandatos presidenciales fluctúan desde una tendencia política hacia la otra. Entonces, eso es una de las cosas que ha conllevado a que el embargo no se pueda aplicar al pie de la letra. A ver, yo estoy de acuerdo con el embargo. Vamos a partir de ahí, no vaya a ser que se malinterprete lo que voy a decir, ¿no? Pero no es menos cierto que el pretexto del embargo ha sido para ellos puntal, como un argumento entre comillas, político, para seguir representando ante el mundo el papel de víctimas ante un victimario feroz como el imperialismo yanqui que bloquea Cuba. Y obviamente han cambiado la terminología, porque para nada el embargo yo ahorita estoy por creer que ni siquiera es embargo, ¿no? Imagínate tú cuánto más bloqueo. O sea, pero al final sí ha sido el pretexto que ellos han usado todo el tiempo para seguir sosteniendo a ese necesario enemigo histórico, porque para ellos es necesario tener ese enemigo histórico. Y el embargo es, por supuesto, lo que lo vincula a esa enemistad con los Estados Unidos. Uh-huh. Lo cierto es que, de todas formas, enemigo histórico no, sin embargo... enemigo histórico de la revolución. Sí, de la revolución. Sin embargo, los dólares no les vienen muy mal. No, para nada. Para nada. Y entonces, hasta el momento, la política que hemos visto de los Estados Unidos hacia La Habana no ha sido de hostilidad. Aun cuando La Habana ha hecho todo a su alcance para que
para que le invadan, vaya. Sí. Porque, para seguir con el pretexto. Porque para que el pretexto las bases chinas están hablando con Rusia. En estos días llegan los militares rusos en el barco a La Habana. Creo que también habían invitado a Putin, ¿no? Sí, Putin posiblemente. tiene una invitación a visitar posiblemente la isla. vaya directamente Putin. Los iraníes también sí. están haciendo Entonces, ¿cuál ha sido la postura de los Estados Unidos? Bueno, ¿cuál ha sido la postura de la administración de Joe Biden? Sí, exactamente. Cálmate, Pipo, mira, quédate tranquilo, mira, yo te voy a dar esto para que estés tranquilo. Y entonces esta ha sido hasta ahora la visible política, con lo cual la dictadura está como cómoda, como diciendo, voy a verla, ¿a quién me le vendo mejor? Queden bien conmigo, que yo estratégicamente en este mundo geopolítico valgo bastante. Entonces, Estados Unidos, mejor te vale darme dólares y qué sé yo, Dame lo que yo te estoy pidiendo. y quitarme de la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Hasta qué punto Estados Unidos va a permitir, ¿no?, tener estas concesiones? Y sí es importante, aunque a mí me gusta especificar que no es Estados Unidos por sí, como en la gran nación que es, sino administraciones demócratas que han querido oxigenar a la dictadura. Aún así, el tema de seguridad nacional ya trasciende incluso la administración que sea. Sí es Estados Unidos quien está en peligro por tener a menos de 100 millas náuticas a la embajada o la base militar más cercana de no solo de una dictadura comunista como es Cuba, sino también de potencias comunistas como lo son China, como lo son Rusia, que para algunos no lo es, para mí lo sigue siendo, simplemente es una potencia comunista que mutó. No, Rusia. Le digo, China es una potencia comunista y para algunos Rusia no es comunista, para mí es una potencia comunista que mutó a una falsedad, a un falso capitalismo, que lo único es una pequeña oligarquía, pero bueno. Sigue siendo, Cuba es muy peligrosa, es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Ahora mismo es una ratonera de todos los enemigos de los Estados Unidos. ¿Y hasta dónde se va a permitir que esto siga sucediendo? Hasta... Como bien habíamos, o sea, usted mismo, Mario, me había explicado en el podcast anterior, si mal no recuerdo, hasta que tengamos nuevamente una crisis de misiles. Parece que... Eso es lo que... O sea, se necesita llegar a ese extremo para que entonces se tome en cuenta el verdadero peligro que representa La Habana, digamos, como departamento de inteligencia para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Sí. De todas formas, si ustedes se han dado cuenta, pues en este momento el tema que más se ha hablado entre la cuestión de Cuba y Estados Unidos es de las denominadas MIPYMES. Sí. Entonces, llama la atención incluso como hasta la Embajada Norteamericana en La Habana, pues publicó en consonancia con algunos artículos que también se han publicado, por ejemplo en el Nuevo Herald y todo, de que en Cuba hay un capitalismo ya incipiente y que hay que echarle dinero a ese capitalismo, ¿no? Hay que invertir en ese capitalismo para que el capitalismo termine triunfando sobre lo que queda del comunismo. Entonces, en un momento como este, en el que La Habana podría decir, está funcionando lo que estamos haciendo, pues tal vez le vendría bien, porque obviamente el exilio ha reaccionado, nosotros mismos hemos reaccionado, pero la mejor manera de opacar esa reacción podría ser soltándole un poquito de preso. No tienes que soltarle los 1000 y pico, deja bastantes ahí porque necesitan esas fichas de nuestros arsenales llenos, pero suelta unos pocos. Mira, con soltar 50 renombrados presos tiene. Libera a José Daniel Ferrer, lo que queda de él, el cadáver de José Daniel Ferrer, libéralo para que no se nos acabe de morir en la prisión. Libera a Félix Navarro, libera a los más renombrados. Ellos pueden hacer un corte y entonces sacar lo más renombrado de los presos, ¿no? Y entonces ahí de repente, pues diríamos que los Estados Unidos les va a agradecer porque lo va a ver como un gesto de buena voluntad a lo que te estamos dando. Sí. La administración de Joe Biden. Lo que te estamos pidiendo, ¿no? Pues tú estás colaborando. Bueno. Si lo hacen en estos días que faltan, en estas horas que faltan, de aquí al 11J, no hay duda de que ellos contribuirían a, digamos, lo que nosotros estamos tratando de hacer, que es que la opinión pública internacional recuerde que hubo un 11J hace 2 años y que esas ansias de libertad del pueblo cubano siguen intactas. Pues la única manera de parte de ellos de atenuar un poquito esto sería liberar un poco de presos que engañe o que les permita a algunos aparentar que están engañados
Entonces, bueno, pero de todas formas, esto está por ocurrir. Aquí lo que estamos hablando, de todas formas, es nuestros propios criterios. Que tenemos que estar especulando desde nuestro criterio. Exacto, y que tenemos que estar recordando todo el tiempo que la orden de combate sigue dada. Está dada. La orden sigue dada. Que la dio Díaz-Canel ese día 11 de julio. Yo creo que peor que la frase en sí de la orden de combate, lo peor que dijo Díaz-Canel... La orden de masacrar al pueblo. Lo peor que dijo Díaz-Canel no solo es que la orden de combate estaba, sino es que estaban dispuestos a todo. Exacto, y claro. Y lo han demostrado. A masacrar al pueblo. Sí, que no era nuevo, ya lo habíamos dicho. Por supuesto, aquí. Sí. Ya habíamos dicho que Raúl Castro... Yo creo que así, de forma pública y televisiva, sí. Bueno, a mi conocimiento no se había hecho así tan gráfico, ¿no? Sí, ya Raúl Castro lo había hecho. El antecedente más parecido fue en el 2012, cuando en el Congreso del partido, Raúl Castro, si te buscas, está en internet, el discurso de Raúl Castro en la conclusión del Congreso del partido, dice que cualquiera que vea, casi te lo estoy diciendo textual, cualquiera que vea en nuestras calles y plazas a cualquiera atentando o hablando en contra del proceso revolucionario está autorizado, aunque tú no seas nadie, para irle al frente. O sea, que ya estaba haciendo un llamado muy parecido. Ese es ahora que lo mencionan, creo que sí. No, me viene un pero ¿por qué lo tengo tan fresco yo? ¿Por qué lo tengo tan fresco? Porque acuérdate que en uno de los podcasts, un podcast que hicimos en mayo, hablamos del asesinato del opositor Juan Guilfredo Soto García en Santa Clara, que fue apaleado con las tonfas, los policías, el 5 de mayo en el parque, pero que estaba fresquita las palabras de Raúl. Las palabras de Raúl fueron a finales de febrero del 2012 y el resultado de las palabras de Raúl ya puestas en práctica estaban en este opositor que fue muerto porque lo golpearon precisamente en el parque de Santa Clara. Fue criminalmente asesinado. Sí, entonces quiere decir que Díaz-Canel, su frase a la calle los revolucionarios, tiene un antecedente ya. Porque fíjate, cuando él dice a la calle los revolucionarios, está llamando literalmente a una guerra civil. Claro. Porque no está llamando solo a sus militares, está llamando a los civiles, a sus apólitos, y por supuesto ahí estaban los uniformes de civil de los muchachos que estaban en el servicio militar. Claro, pero esos son paramilitares, ¿no? Y los palos hechos todos al mismo estilo en las carpinterías, listos para dar con el palo. Bueno, usted acaba de decir algo clave ahí. Servicio militar. Sí. Usted tenía una noticia. Pero antes de la noticia, yo quería, porque Mario habló y estábamos hablando acerca de los presos del 11 de julio. Sí. Y Mario dijo que no solamente hombres, sino también mujeres muy especiales. Y a mí me encanta la figura de una de esas mujeres especiales, que es María Cristina Garrido, una poetisa que está en prisión. Y sus poemas realmente desde la prisión son desgarradores. Su hermana Angélica también está en prisión. Y yo hace unos días descubrí este poema precioso que ella le compuso a su hermana Angélica. Y yo quisiera leerlo si me lo permiten. Adelante. Es el poema número 511. ¿Cómo decirte que no? Y dice así, es un poema precioso, dice: mi hermana duerme, Angélica, pero deja el alma despierta para que la abrace dolor adentro, y luego de invocar a sus delirios, encenderles velas a tantas destrucciones. La dejo quieta en sus batallas, porque el sueño es también un enemigo. La mano de la noche cierra el candado de las criptas de los infelices. Un chirrido endémico oxida mi paciencia. Le grito a la carcelera: ojalá, y los 3 puntos suspensivos hacen noticia. Acuesto lo que queda de mí, pero se contorsiona un desvelo bajo mis dudas. No tiene huesos para escapar de mis cavilaciones. ¿Qué soñará mi hermana? Con el mar de Canasí en su humedad verdísima, que la libertad es un pájaro que migra y no regresa. Mi hermana sueña conmigo, porque soy la gemela de su tristeza. Ella me besa con perdones que no se dijeron, de hija sin padre y padre sin destierro, de madre de los hombres y hombres sin abrazos. Me besa con todos los recuerdos de sus ojos. Mi hermana duerme, inquieta, y yo me quedo con domicilio en su fantasma. Abro de par en par sus ilusiones, sacudo sus telarañas de enojo. Su pesadilla se la exilio, se la tiro lejos. No quiero que sueñe que el pájaro se queda, que sus playas serán un espejismo de lodo, que me voy cargando la libertad para mí sola. Wow. Qué bonito. Extraordinario poema. Y te escucho y mis ojos, mientras te escucho, ¿no? Miran el set de libros que tenemos acá en el estudio.
y tropiezan mis ojos precisamente con el libro de otra poetisa que estuvo presa en Cuba, muy conocida, María Elena Cruz Varela, Dios en las cárceles de Cuba. Exacto. Y esto me hace pensar cómo hemos tenido tantos años, ¿verdad?, de presidio histórico cubano. Y tú mencionando a las hermanas Garrido y leyendo este poema y mis ojos tropezando con el libro de María Elena Cruz Varela, Dios en las cárceles de Cuba, que es precisamente su libro, donde ella cuenta sus memorias acerca de la prisión. Exacto, estamos hablando de años de presidio, y no solamente presidio de hombres. A María Elena Cruz Varela, poetisa también, a quien obligan a comerse literalmente el papel de una de sus poesías. Literalmente. Terrible. Terrible. Es una dictadura terrible que es una... Que no ha tenido tregua durante 64 años. Es una vergüenza clavada en el mismo centro del hemisferio occidental. Exactamente. Sí mismo. Y bueno, yo creo que usted tenía una noticia con respecto al tema del servicio militar y la situación que están viendo los jóvenes. Ajá, voy a citar a Diario de Cuba. Es relacionado al proyecto de ley del Código Penal Militar, que dice que habrá hasta 5 años de cárcel para quienes evadan el servicio militar. Tú sabes que ya se estaba creando, o se ha creado una campaña en contra del servicio militar, sobre todo después de toda esta ola que ha habido de jóvenes que se suicidan en el servicio. Los padres, por supuesto, están sumamente indignados y temerosos, además, de enviar a sus muchachos al servicio militar, que es obligatorio, aunque ellos digan que no, es obligatorio en Cuba. Y ellos pues ya están penalizando. Exactamente, ellos ya están recrudeciendo la cosa. ¿Qué evidencia más gráfica de que, yo lo que quiero, de que es obligatorio, exacto, de que si lo evades puedes estar, se te puede imputar una sanción de 5 años de privación de libertad? Sí, me dejan leer un momentico aquí, que quiero citar al menos 2 párrafos de lo que el Diario de Cuba publicó, que dice: la Asamblea Nacional del Poder Popular publicó este sábado en su sitio web el proyecto de ley del Código Penal Militar, que incluye hasta 5 años de cárcel para los jóvenes que evadan el servicio militar activo. En el capítulo 3, delitos contra el cumplimiento de las obligaciones del servicio militar, sección primera, sobre la deserción, el artículo 41.1 establece que quien, con la intención de evadir definitivamente el servicio militar, abandone la unidad o lugar donde preste el servicio o deje de presentarse cuando deba hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años. En igual sanción incurre el que realice otros actos que evidencien la intención de evadir definitivamente el servicio militar, y añade en la sección tercera, evasión de las obligaciones del servicio militar, el artículo 44 establece que quien, para evadir el cumplimiento de sus obligaciones con el servicio militar, se autolesione intencionalmente, contraiga cualquier enfermedad, dime tú, falsifique documento médico o utilice otro engaño o artificio, incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 2 años. Ya ellos están tomando medidas. Yo creo que es buenísima esta aclaración que usted acaba de hacer, citando a Diario de Cuba, porque además muchas veces se piensa que el evadir el servicio militar simplemente es tratar de no entrar a este proceso de servicio militar. Pero es que estando dentro del servicio militar, ahí lo está diciendo, incumplimiento de la obligación del servicio militar, incluso el rehusarse a ser partícipe de la tarea que se le imponga, digamos, ya te está haciendo de cierto modo incumplir la obligación de servicio militar. Y ellos usan este servicio militar para reprimir al pueblo, a jóvenes que ni siquiera son militares, que no les interesa ni tienen una vocación por esta vida militar, y los utilizan como carne de cañón para reprimir al pueblo, porque si bien los arman, los dotan de instrumentos, de palos con clavos, de tonfas, de lo que sea que le den para salir a reprimir, de cierto modo los están reprimiendo desde atrás a ellos, obligándolos a hacer algo que muchos no quieren. Bueno, Diario de Cuba también cita los nombres de los jóvenes que fallecieron porque se suicidaron. Dice, en el último mes, solamente en el último mes, porque han habido más fallecidos. En el último mes han fallecido en Cuba al menos 3 jóvenes que pasaban el servicio militar. Enier Echavarría Silva, quien murió en un accidente mientras cumplía el proceso en la unidad antiaérea de Holguín. Pocos días antes trascendió que el joven llamado Humberto Rodríguez, quien pasaba el servicio militar obligatorio, murió a causa de un disparo apenas 15 días después del suicidio de un recluta en otra unidad. O sea... Sí, bueno, no, y aquí, por lo que veo, se mencionan en Diario de Cuba... Accidentes, supuestos accidentes. Los nombres de los que murieron,
porque hay algunos que intentaron suicidio y no consiguieron, afortunadamente, privarse de su vida. Sé de un caso, por ejemplo, del hijo de un amigo mío de Tahuayabón. O sea, no estamos hablando aquí, lo que hay muchos casos desconocidos. El hijo de un amigo mío de Tahuayabón, conozco al padre de este muchacho desde la infancia. Claro, este muchacho estaba viviendo porque la esposa de mi amigo es de la zona de Santi Espíritu. Y el muchacho se dio un disparo, pero sobrevivió al disparo. Hasta donde tengo noticias. ¿No? Quizás yo esté desactualizado. Pero como tú bien dices, acotaste, del último mes. Porque si te pones a analizar, sí, es mucho más. Se puede hacer un libro. Estoy mirando aquí también entre los libros, el libro negro del castrismo. Se pueden hacer varios libros negros del castrismo. Y un libro negro del castrismo sería las listas de muertos cumpliendo servicio militar obligatorio. Y podríamos hacer un podcast, fíjate. Se puede hacer uno de las listas de muertos y otro de los que han cumplido sanción, porque incluso antes de esto llevarse a cabo este dictamen sobre cómo penalizar a quien quiera evadir el servicio militar por mucho tiempo, ya existían campos de concentración, digamos, o supuestas prisiones para quien dentro del servicio militar pues se negaban a recibir las órdenes o a cumplir lo que se le lo que se decidía que tenían que hacer, ¿no? Este tema que hemos tocado aquí por un momento te da para un podcast entero. Y yo podría hablar mi propia experiencia, Reniel, en los años 90, cuando yo tuve que pasar, en este caso no en el Minin ni en la FARC, porque eso habría sido, me hubiera cagado, literalmente me hubiera suicidado, pero fui llevado al Ejército Juvenil del Trabajo, que yo afirmo, y tengo 4 escritos en mi blog Cubano Confesante, que el Ejército Juvenil del Trabajo fue el nuevo nombre de la mutación de las unidades militares de apoyo a la producción, que fueron los campos de concentración a finales de los años 60 y principios de los 70, que fueron tan escandalosos aún en tiempos sin internet, que ellos tuvieron que sacar la noticia de que se habían abolido las unidades militares de apoyo a la producción. Sin embargo, después, al poco tiempo, se funda el glorioso Ejército Juvenil del Trabajo. ¿Quiénes eran llevados al Ejército Juvenil del Trabajo? Los que no eran aptos, no por cuestiones de salud, ni para el MINIR ni para la FARC. Yo, por ejemplo, le doy gracias a Dios por mi salud. Lo único que he tenido hace poquito es que me operé los ojos, pero eso es como las águilas, para ver mejor. Ahora veo 20/20 y para ver la Cuba libre que voy a ver pronto, pero gracias a Dios no he tenido ningún otro padecimiento. Por lo tanto, yo podía haber estado apto para que me llevaran y me hubieran metido en el MINIR o en la FARC. Hubiera sido un soldado, pero no se la jugaron conmigo. No se la jugaron conmigo, pero yo ya había pasado el momento en que, en aquellos tiempos en que los supuestos religiosos no iban a la universidad. Hablamos acerca de esto en otro podcast. Habían cambiado, aunque fuera en la letra, el carácter de la Constitución de ateo a laico y necesitaban algunos cambios cosméticos para engañar al mundo. Y entonces que los religiosos ya sí entraban a la universidad. Yo hice las pruebas para entrar a la universidad y logré una carrera, pero había un problema. Tenía que pasar por un año de servicio militar para poder entrar a la carrera. Y a pesar de que los jóvenes que teníamos una carrera, que éramos los llamados no recuerdo ahora cómo se le llamaba, diferidos, yo era diferido, y que cada día contaba porque yo tenía que entrar a la universidad en septiembre del siguiente año, y yo ya estaba listo para que me llevaran a donde me fueran a llevar si quería entrar a la universidad desde julio, ¿verdad? Desde julio del año 93. Sin embargo, pasó julio, pasó agosto, pasó septiembre, llegó octubre y ya todos esos meses iban a mi favor. Yo tenía que entrar a la universidad el siguiente año. Voy a confesar aquí lo que sucedió. Porque igual que confesé que siendo un niño de 5 años no tuve valor de decir que yo era religioso, pues tengo que confesarme, ¿no? Soy cubano confesante. Por eso le puse a mi blog Cubano Confesante. Pues, ¿qué fue lo que pasó? La fecha de octubre, no recuerdo si fue 12 de octubre, me suena que fue 12 de octubre, por primera vez me mandan una citación para irme al servicio militar. Y no fui. Pero eso ocasionó en mi familia una reacción de pensar que iba a ir preso y de que la universidad, olvídala. Ya el problema es que vas a ir preso. Entonces hubo una reacción familiar. Ustedes saben que hasta esto la dictadura explota. No tenía ni la dictadura que venir a presionarme. Mi propia familia, desde el amor, desde el cariño. Hijo, ¿qué estás haciendo? Hijo, vas a ir preso.
hijo, la universidad ya olvídate, tú que podías estudiar, ahora que ya los cristianos pueden entrar a la universidad. Bueno, el clima familiar, Renier, que se me armó fue terrible. Conclusión, yo no fui a esa citación, yo la dejé ir. Y mi arreglo con mi familia fue, si me vuelven a citar, les prometo que no por mí, voy a ir en contra de mi conciencia, pero voy a ir por ustedes. Sí, y el 28 de noviembre del año 1993 me llevaron, nunca olvidaré, aquella rastra cargada de nosotros, los que no éramos aptos ni para la FARC ni para el MININ. Éramos la escoria de la sociedad. En este caso yo, obviamente por ser religioso y provenir de una familia que siempre fue contestataria, que siempre celebró Navidades. Por ejemplo, cuando celebrar Navidad era ya manifestarse en contra del sistema. Pues fui llevado a una de estas unidades militares de apoyo a la producción, que ahora ya no se llamaban unidades militares de apoyo a la producción, sino Ejército Juvenil de Trabajo. Yo te puedo hacer un libro, lo único que hasta el momento he publicado 4 posts en mi blog Cubano Confesante, que los pueden buscar allí. Uno de ellos lo titulé Cuando por mis venas todavía corre jugo de naranja. ¿Por qué? Porque a donde me llevaron fue a unos campamentos en Aguay Grande, donde nosotros servíamos como mano de obra esclava para la dictadura, que tenía negocios con una empresa israelita, lo cual era una locura, porque Israel hasta el día de hoy no tiene relaciones diplomáticas con la dictadura cubana, pero las empresas son libres. Y entonces una empresa compró los campos citrícolas de Aguay Grande, una empresa israelí. Ustedes saben que Israel... ¿Y el embargo? Israel, una de las cosas que cotiza muy bien. Muy buena pregunta. Sí, una de las cosas que Israel, las empresas israelíes usan es el jugo de naranja, el cítrico. Bueno, pues una empresa israelí compró todo aquello. Entonces, la dictadura, para sacarle más lasca y no tener que pagar mano de obra, digo, bueno, yo tengo esclavos de sobra. Y uno de los esclavos que estaba allí recogiendo naranjas de sol a sol, que nunca cumplía las normas y que pertenecía a un pelotón que llegó a ser llamado el pelotón de los descamisados, en honor también a otra de nuestras historias de las luchas en contra del castrismo. Pues nuestro pelotón de los descamisados, que nunca cumplió la norma, mi primera vez en un calabozo fue allí precisamente, porque le dije al mayor Montes de Oca en un matutino donde nos pararon a todos, un vespertino, porque fue después de almuerzo, donde quería que cada cual se parara frente al campamento y dijera, yo me comprometo que voy a cumplir la norma. Y yo me paré ahí yo dije, yo me fui quedando al final, porque tampoco voy a decir que era más valiente que aquel niño de 5 años, pero ya iba cogiendo un poquito de conciencia. Y que me había propuesto de que aunque fuera temblando, yo me iba a oponer. Me fui quedando para el final. Mis amigos del pelotón de los descamisados, fortísimos, altos, se paraban allí y yo trinaba al verlos escuchar decir, aunque todo el mundo sabía que era un teatro y que no iban a cumplir, yo me comprometo a cumplir. Yo me fui quedando a ver si alguien más, y nadie, ya quedaba yo solo. Ya me paré en medio del campamento y dije, yo no me comprometo a nada, porque como dice la Biblia, es mejor que no prometas y cumplas y no que te comprometas y no cumplas. Y el mayor Montes de Oca trinó y dijo, ¡calabozo! Con él. Bueno, aquella noche dormí en el calabozo. No es que me estoy yendo del tema, estamos tocando el tema del servicio militar. Sí. Es que podría escribir un libro y no 4 posts en mi blog Cubano Confesante, y podríamos hacer un podcast o varios podcasts. La cuestión es que compañeros míos del servicio militar, quizás algunos de los que se comprometieron a cumplir, terminaron suicidándose. Como uno de ellos, por cierto, de Caibarien, de la tierra de Javier de Cabo Torna, que tenía una niña en Caibarien que dependía de él. Él vivía bajo su techo con la niña y con su abuela que lo crió a él. Y él era padre soltero, o sea, él se tuvo que hacer cargo de la niña por cuestiones de la vida. Y este muchacho no podía dormir esclavo, produciendo para los israelitas, para la compañía israelita y para la dictadura, sabiendo que en su casa posiblemente su abuela y su niña se estuvieran muriendo de hambre. Conclusión, se fugó, lo agarraron y lo llevaban preso precisamente para la unidad militar en Matanzas. Una tenebrosa prisión, no recuerdo ahora cómo le llamaban a la prisión. Este joven, con las manos atadas detrás, en la rastra donde se lo llevaban preso, se lanzó en la rastra a toda la velocidad que iba al rastra. Y murió al momento. Por mencionarte un caso. Esa realidad de verse en ese proceso del servicio militar es desconcertante, y para los jóvenes, porque son muchachos, estamos hablando de 16, 17 años, 17, 18 años normalmente, por lo menos en el tiempo de mi generación, que es la edad que se tiene. Cuando uno tiene que ir al servicio militar, te estás viendo prácticamente que vas a una prisión. Si encima de esto, Reinier, perdona yo, si encima de esto, sabemos que la mayoría de los que salió el 11J
fueron los jóvenes Exactamente. gritando libertad. Y sabemos que esos mismos son los que se quieren llevar para el servicio militar. Esos jóvenes dicen, espérate un momento, me quieren meter ahí para que yo sea el que saque los palos y sacarme a la calle con el palo para que le dé a mi amigo, a mi primo. Exactamente. Esta es la situación que hay. En una nota que el Parlamento cubano sacó en su página, ellos dicen que todo esto se ha hecho en conformación a tener en cuenta el resultado de un grupo de investigaciones en esta materia. Tú sabes, ellos han investigado mucho en la materia. Hay una amplia bibliografía nacional e internacional que incluyó legislación militar de otras naciones afines. Aquí no especifican si son naciones afines porque son dictaduras igual que ellos, o si son otras naciones. Afines serán que tengan el mismo corte. No, porque bueno, sabemos que ideológico, ¿no? en muchas naciones, incluso naciones democráticas, tienen como obligatorio el servicio militar. Por ejemplo, en Israel el servicio militar es obligatorio. Pero obviamente es también por las circunstancias de guerra que vive Israel rodeado por enemigos, ¿no? Pero ahí está caer en el clavo, es que los comunistas viven en guerra también. Sí, es verdad. No, ellos dicen que en una plaza sitiada posiblemente sea lo único, desde su perspectiva. Entonces no se sabe ahí si las naciones afines que han estudiado son afines porque son igual que ellos, son totalitarias igual que ellos. No me voy a extender tanto como Mario, pero... como Mario, que no ha dicho todo lo que quisiera. Podríamos, cada cual yo creo que podríamos hacer una historia. Tengo algo aquí en la punta de la lengua. Pero yo que no estaba en el servicio militar, gracias a Dios. Pero yo tampoco estuve en el servicio militar y fue porque sabía que de haberlo estado iba a ir preso. Y me inventé toda una historia para evitar llegar al servicio militar. Y creé toda una parafernalia. Incluso busqué documentación para poder llegar a evadir el servicio militar y fue bien complicado. Pero sabía que me iban a meter preso de estarlo ahí porque ya había tenido una experiencia previa en el preuniversitario con la vida militar y no me interesaba para nada. Y sabía que de entrar en el servicio militar me iban a llevar preso porque estaba renuente a seguir sus órdenes. Y yo hasta el día de hoy, Reinier, cada vez que hablo de ese asunto, fíjate que me tocas esa tecla y ya tú ves cómo salto, porque es que tengo muchas cosas que no he dicho, que las tengo que contar alguna vez. Siempre digo, yo no estuve en el servicio militar, yo donde estuve fue en un campo de concentración. ¿Qué es lo que es? Si quieren más información, el Bon 400, ¿sabes cómo se llamaba el pueblito más cercano al Bon 400? Socorro, allí en la zona de Javoy Grande, literalmente como te lo estoy hablando. Literalmente. Y te voy a decir algo. Yo estaba tratando de recordar cómo se llamaba uno de los campamentos donde recluían a las personas que se oponían a seguir las órdenes en el servicio militar, a los jóvenes que se rehusaban a seguir las órdenes de estos oficiales, que lo único que hacían era insultar, denigrar y maltratar a los jóvenes ahí, porque preparación militar ninguna. Eso es un lugar a perder 1 o 2 años de tu vida y pasar trabajo como un forregatre, como decimos los cubanos. Y estoy tratando de recordar cómo se llama el lugar, pero no recuerdo el nombre, pero lo que sí recuerdo es que decían que las botas militares ahí se derretían. Sí, bueno, te voy a decir algo. A nosotros, en aquellos campos llenos de marabú, además, porque... No, eso ustedes sí. ni marchaban. Pero yo creo que eso todas las unidades militares estaban llenas de marabú. Eso es como que te tienen ahí para hacerte pasar trabajo. Ustedes no hacían ejercicio militar ninguno, no marchaban. Solamente en la época que llaman la previa. En la previa. La previa es donde único se hace una pequeña preparación militar. Luego de eso es a trabajar con hacer guardia, cortar marabú, lo que les haga falta a ellos, o si no, hacer guardia y ponerte a pasar trabajo. Te voy a decir algo. Y normalmente tratan de que los instructores y tal no sean regionales. Siempre te ponen esta rivalidad que de cierto modo hemos tenido los cubanos entre orientales, occidentales, digamos, habaneros en mi caso, y siempre trataban, si eras habanero, que los instructores fueran del oriente o de otras provincias, digamos, ¿no? Que no fueran locales, que no se vieran como igual, y que existiera esa reseña, ese desprecio que ya de por sí los comunistas sienten por quienes no se identifican como ellos, pero también ese odio interno que la misma dictadura comunista ha fomentado entre la regionalidad entre los cubanos. Sí, ya que has tocado hemos tocado esta tecla, fíjate, esto ha salido así de manera espontánea, vamos a decir. No, es que sinceramente para esto específico vamos a pasar un podcast solamente por vivencias, ¿no? No, ya te digo. Mario como mía que pasamos por y yo pues no estaré en el podcast porque y usted hace anotación, usted traía la noticia. ¿Tú leíste ahí que ellos estaban haciendo cálculos? Estaban estudiando, Sí, porque pues, voy a seguir citando luego. Pero ya que dijiste eso, te voy a decir algo. En qué circunstancias se encuentran. Cuidado con ese cálculo y ese estudio. Yo dije aquí que esos jóvenes a lo mejor están pensando, no, me van a dar un palo. No, ya el palo para golpear al que salga el próximo 11J puede ser lo mínimo que te pase.
Porque te puede pasar también con estas negociaciones que hay ahora con Putin, y ya que Wagner no está reclutando, porque Wagner era el que estaba reclutando hasta ahora en Venezuela y en Cuba, pero como que hubo este rollo con Wagner, ahora las cosas son directas con el ejército ruso y también con el ejército de Bielorrusia, de Lukashenko. Pues hay jóvenes que pueden pensar no solamente en el palo que le van a dar para que golpees a tu primo, para que golpees a tu hermano, si es posible, sino que posiblemente des un picón y caigas en Bielorrusia. Exacto. Y te metan en Ucrania a luchar y ponerte carne de cañón. Eso pero no solo esto, caballero, no solo esto, y lo puedo decir yo. Sí, pero no solo eso, pero eso solo que usted acaba de decir sí. Es bien importante, muy real y debería ser bien preocupante, sobre todo para los padres, ¿no? Que tienen a sus hijos en edad de servicio militar. Que están amenazando con 5 años de prisión. Uno, necesitan alguien que coja el palo en la mano para darle al cubano. Dos, necesitan tener efectivos para mandarle, para enviar. Y tres, y eso desde mi tiempo en Hawái Grande. Y evitar que se les insubordine, ¿no? Reiniel, hay negocios de la dictadura y ellos lo que quieren es dinero de venta de sangre, aparte de venta de órganos, pero venta de sangre. Una de las cosas que hacen ellos con los reclutas, porque son esclavos ellos, es obtener sangre. Bueno, y con los mismos presos también. Sí. Y eso la dictadura tiene toda una investigación de esto que está debajo del telón, que se ha hecho. En esos meses del año 93, donde yo estuve en aquel campo de concentración, el BON 400, que lo que más cerca me quedaba era el poblado de Socorro, pues llegó un día un carro de donación de sangre. Necesitaban, porque estaban vendiendo la sangre a buen precio al mercado internacional, sangre a Brasil estaban vendiendo. Y entonces, ¿dónde obtenían sangre fácil ellos y sangre joven? En los campos. Y entonces llegaron a nuestro campo de concentración, ahí en el BON 400. Arriba, el que done sangre le doy un pase. El que done sangre. Me lo imaginé. Es que es una forma de chantaje muy bien. Croqueta. No, un pase. ¿Sabes algo? Jamonada. Sí, ¿sabes algo, Reiniel? Fue mi último pase en el servicio militar. Julio del año 94. O sea, mi universidad estaba ahí en septiembre y llevaban 3 meses sin darme pase. Me tenían de esclavo, literalmente hablando, que ya te podré contar más detalles ahí. Pero encima de eso no me daban pase. Y cuando yo preguntaba, oye, yo tengo derecho al pase, hace 3 meses que no tengo pase. Y no tengo zapatos, no tengo botas, no tengo aseo porque no me daban jabón ya. Me decían, no, olvídate de pase, el pase hay que ganárselo. Y olvídate de jabón, el jabón hay que ganárselo también. Y es más, supuestamente en el Ejército Juvenil del Trabajo te pagan. Sí, nada que ver, sí, es una miseria tan grande que yo lo que tenía era una deuda. O sea, yo para salir de ahí tenía que conseguir dinero para pagar todo lo que yo debía, porque te lo cobran todo, te cobran la comida, te cobran todo. Y llegó aquel día aquel carro a sacar sangre. El jefe de la unidad no estaba en la unidad. Estaban subalternos que tal vez no estaban tan al tanto de lo que él me había dicho personalmente. Me había dicho, no, a mí no me importa que tú seas diferido, ni me da 3 pepinos, tienes que ganártelo. Bien, él no estaba en la unidad, llega el carro. Y yo estaba en la unidad porque precisamente a los diferidos nos habían dejado trabajando en la unidad, ya no pagándonos. Supuestamente le pagaban a los que quedaban en el campo cortando marabú o recogiendo naranjas. A nosotros nos dejaban en la unidad pintando la unidad, sembrando hortalizas y no te pagaban. Por lo menos allá tomabas jugo de naranja y te pagaban. Por eso es que yo tenía una deuda tan grande. Cuando llega aquel carro para recoger sangre, yo vi los cielos abiertos. Porque lo primero que averigué era si estaba el jefe de la unidad. Déjenme seco. Fui el primero en dar la sangre, mi hermano, cuando oí que daban un pase. Hacía 3 meses que no tenía pase. Me dejaron prácticamente, yo sentí que un vampiro me había succionado prácticamente mi sangre. Y lo que salió, los 2 kilómetros que yo tenía que recorrer desde el BON 400 hasta la autopista nacional, a un lugar desolado y descampado para hacerle señas a rastras que pasasen, fue alguien cadavérico, prácticamente transparente, ya sin sangre, pero las fuerzas me dieron para hacer señal y una rastra frenó y pude llegar a Santa Clara. Supe después que cuando el jefe de la unidad llegó a la unidad, dijo, ¿dónde está este? Porque sabía que me había dicho, no, le dimos pase. Bueno, ya me habían dado pase ya. Pero el pase aquel me costó prácticamente que me extrajeran mi sangre. Esto no tiene nada que ver con el servicio militar, pero en la década del 90 también, cuando yo estudiaba en la universidad, también se hacían esta recolección de sangre
entre los estudiantes que estábamos becados. Había que sacrificarse por la revolución, que vendía a buen precio la sangre. Y recuerdo que el premio, si tú donabas sangre, era un bonito que te daban para que fueras a un restaurante a comer. Y yo nunca doné sangre, yo solamente he donado sangre una sola vez en mi vida y fue para mí misma, porque tenía que operarme de las amígdalas, eso fue en el año 93 más o menos. Y yo todavía no tenía sangre de la extracción que me hicieron. No, y entonces yo misma fui, porque necesitaba un donante y no había donante por ninguna parte, y yo misma fui y me autodoné la sangre, supuestamente. Y entonces, bueno, pues me pudo operar. Pero recuerdo... Al final no necesitó la sangre y vendieron su sangre por supuesto. a Brasil a alto precio. Pero sí recuerdo que en nuestra beca, en la residencia estudiantil, llegaban esta gente haciéndole promoción a aquello del banco de sangre, que era un carrito, como una guaguita, como decimos nosotros. Esa misma fue la que llegó. Como una guaguita, entonces allí llegaban ellos y los muchachos, por tal de que le dieran un bono para ir a un restaurante, pues enseguida iban y donaban la sangre. Pero lo gracioso del caso es que, según me contaban, los que iban al restaurante, lo que les daban era aquellos pescaditos fritos, no me acuerdo cómo se llamaban. Un pescadito de mala muerte. Rurel, una cosa así, no me acuerdo. Un jurel frito, arroz blanco era un espinazo de jurel. Exacto. Frito. Si la espina eso te era gustaba, lo que le daban. Y la cabeza con los ojos, pues le podías quizás sacar sustancia. Y por supuesto, una cosa es que cuando iban y donaban sangre, al momento luego le daban un poco de agua con azúcar parda y un pan con jamonada. Sí. Y entonces, bueno, pues los muchachos que tenían tremenda hambre, porque eran años de mucha hambre, iban y donaban la sangre a cambio de eso, ¿no? Me acuerdo que ese día que yo di la sangre para escaparme de ahí, no pude ni esperar el pan con jamonada porque no aparecía. Y yo dije, si lo primero que llega es el jefe de la unidad, es que el pan con jamonada, posiblemente se arrepiente. Di la sangre por gusto y me fui sin el pan de jamonada. Bueno, para seguir citando ya a Diario de Cuba, para que sepan, ¿no? Que esto todavía dice, como parte del cronograma aprobado, este proyecto de ley será sometido a análisis. O sea, todavía no ha sido aprobado, aunque yo creo que ya una vez que se ha anunciado está aprobado, ¿no? Y, será sometido a análisis y a discusión por los diputados en sesiones de trabajo el venidero 3 de julio. Los contratos más importantes ya han sido firmados. El venidero 3 de julio ya pasó. Los contratos más importantes ya fueron firmados con Putin y con Lukashenko. Uh-huh. Con vista a su presentación en el primer periodo ordinario de sesiones de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Así que bueno, Reinier, pues... Lo de Angola, que tú no lo viviste, se va a quedar chiquitico. ¿Usted cree que se va a quedar chiquitico? ¿Usted cree que el presidente de Angola sea superado con todo lo que está saliendo en Ucrania? Putin lo va a coger de carne de cañón, obviamente. O sea, que van a enviar a cubanos en masa para... Y después que tú estés, que tienes que obedecer órdenes, las órdenes se obedecen, después se discuten. Es que ese es el caso. Entonces, si te insubordinas... A ver, en Cuba... si estás ahí te insubordinas, pues... En Cuba normalmente tú tienes que cumplir las órdenes del régimen, ¿no? Para que puedas estar bien. Pero, por lo menos ellos intentan que así sea. Exacto, pero una vez que eres militar, pues ahí sí tienes que someterte al régimen militar, que si no cumples órdenes, pues sencillamente... Lo otro, que cuando tú estás allá adentro, tú dices, no, que me metan preso. Si me llevan para ahí y me ven una circunstancia así, que me metan preso. Eso es otra historia. Sí, no cuando tú estás allá adentro, cuando tú estás allá adentro, de tal manera se usa esto que tú quedas como el cobarde. Y utilizan hasta la cuestión de los compañeros tuyos, ¿no? Hasta el honor de uno mismo. Hasta el honor, porque ahí todo el mundo, no, ¿quién es más hombre aquí? No, el que se eche para atrás, pues es un cobarde. Y mira, la cuestión es que vas a... no solamente es eso, que tú dices, bueno, sí, que me metan preso, pero una cárcel en Cuba tiene su... se las trae, ¿no? Y además, una cárcel en Cuba no, una cárcel también en un lugar, en una guerra es aún. Y nuevamente el tema aquí del dinero. No solamente ya se van a vender las donaciones de sangre, ahora vas a vender a tus hijos. Porque Díaz-Canel y su camarilla van a coger buen billete que Putin o Lukashenko le van a dar a ellos. Esto va a dar más dinero que las brigadas médicas, que los esclavos de bata blanca. Ahora van a ser carne de cañón de los jóvenes cubanos que van a ser vendidos y que les da lo mismo una vez que son enviados como carne de cañón si regresan o no. Lo que importa es que lo que venga sea el dinero que va a mandar Putin. Ahora, en una circunstancia así, ¿qué pueden hacer los cubanos? Es la pregunta, ¿no? Porque se sabe que muchos padres ya han estado protestando en contra del servicio militar, que han habido campañas incluso en contra del servicio militar, pero ante una medida como esta que ya empieza a tomar el régimen para controlar todo esto,
¿Qué pueden hacer los cubanos de dentro de la isla lo único que pueden para evitar que sus hijos vayan al servicio militar? ¿Qué pueden hacer para protestar en contra de esto? Lo único que pueden hacer es un 11J sin retorno. No queda de otra. Yo no veo otra cosa. Lo otro es dejar que te lleven al hijo. No queda de otra. Son dos alternativas. Dejar que te lo lleven o que te lo metan preso, ¿no? O plantarse, señores, exactamente. Un 11J sin retorno. Y que incluso no tiene que ser ni todo el mundo en las calles. Puede ser no saques a tu casa. Sí. No cooperes con la dictadura. Hemos dicho muchas veces. Exacto. Y es uno de los métodos válidos de lucha no violenta. No cooperes con la dictadura. No te lleves a mi hijo. Te enciérrate en tu casa. Si el salir a confrontarlo supera tu realidad, pues entonces enciérrate en tu casa. Pero no dejes que se lleven a tus hijos. Recientemente hay una madre una opositora cubana, que no recuerdo el nombre y que me disculpen, pero que está dando gritos en todas las redes sociales porque a pesar de toda su oposición y a pesar de que ella había expuesto públicamente de que a su hijo no lo iban a dar el servicio militar, en primer lugar porque ella está en total desacuerdo con esa dictadura comunista, su hijo parece que intentó decirle, mira mamá, yo sí voy a ir, déjame ir para que no te metas más en problemas, y lo dejó ir, y después que lo dejó ir se está volviendo loca, porque al muchacho está pasando el servicio militar el doble de lo malo que puede ser, producto de que es hijo de una opositora al régimen. Se vengan de y entonces al final del día, si se teme o si se termina haciendo una concesión porque la realidad no empeore, termina empeorando. Porque ellos no tienen términos medios, ellos van a seguir apretando la tuerca, ellos van a seguir presionando y hasta que tú no sucumbas, hasta que tú no te rindas, no van a parar la presión. Entonces no vale la pena ceder con estos criminales, no vale la pena. Es preferible pelear en el momento, llegado el momento, es preferible empezar a pelear, a tratar de dilatar la situación, que en un momento determinado te van a terminar acorralando, te van a terminar poniendo contra la pared, y en ese momento quizás en la pelea te sea hasta más difícil porque ya vas a estar desgastado. Así que es mejor no dejar ir a sus hijos al servicio militar, porque no hay nada bueno para ellos. Por mucho tiempo yo como muchacho escuchaba, no, el servicio militar te hace hombre. Señores, el servicio militar, yo no sé en otros tiempos que no viví, el servicio militar a día de hoy no hace nada por nadie, a no sea perder tu tiempo y poner tu vida en riesgo. Caballeros, vayan a los cementerios o lo que queda de los cementerios, porque eso sería otro tema de otro podcast, los cementerios en Cuba, para que vean esa parte que son de los muertos de Angola. Es un antecedente que espero que... una gran parte eran hombres, muchachos que estaban en edad de servicio militar. No esperen a eso. Yo diría que es ahora o nunca, antes que se acaben de tomar las decisiones que están tomando, que ya las tomaron con Lukashenko. La cosa es que ellos saben que si dejan que el servicio militar no sea obligatorio, que sea voluntario, no van a tener militares. No hay nadie. No van a tener militares porque nadie va a sumarse a eso. Que también yo me pregunto dónde estará la funcionaria que creo que fue en la ONU, dijo que no, que en Cuba no era obligatorio el servicio militar. Pero hay una cosa que es importante, y es que como por los 64 años de la revolución, todos los jóvenes o todos los hombres han pasado por este proceso. Yo creo que los hombres tenemos muy normalizado que es un proceso más en la vida, que es algo que nos toca, que es parte de tu proceso de crecimiento. Y si no vas, no eres hombre, o eres menos hombre. Y si no vas, de cierto modo, pues, que sea, ¿por qué no vas a ir? Ahí no te vas a morir. Y es un error. O sea, el primero está mal, segundo es una imposición, y tercero, a día de hoy, la realidad es que te pueden llevar a tus hijos por una guerra. La realidad de que te vas a morir puede ser. Entonces, exactamente, las posibilidades de que te puedas morir, ya sea porque se dispara un arma, ya sea porque un superior abusó de su poder, o ya sea porque te lleven una guerra, son palpables, son reales, y estamos por encima de un 50-50% de probabilidad. Entonces, no dejemos que nuestros hijos o ustedes dentro de la isla, cubanos que nos están viendo, no dejen que sus hijos participen de este circo, de esta producción en masa de soldados para un régimen que no está preparando a nadie para defender de su patria. Al contrario, lo que está primero es utilizando a los muchachos y segundo, aprovechándose de ellos en el caso de que los exporten como si fueran cajas militares o como si fueran municiones de las cuales van a recibir un beneficio. Entonces, no dejen que sus hijos vayan a un lugar que no le aporta nada a su vida y que al contrario la están poniendo en riesgo. Y obviamente se están arriesgando también a la prisión. Si esto es aprobado, pues
la otra opción es la prisión, ¿no? Pues, Y ya yo hemos visto lo visto, y en la realidad en la que está, el contexto que está Cuba a día de hoy, posiblemente sea preferir una prisión que un servicio militar donde te puedan mandar a una guerra. Sí. En mi caso, entre el 28 de noviembre del 1993 y el 28 de julio de 1994, lo que me costó fue servir como mano de obra esclava para una empresa israelí que tenía negocios con la dictadura. Pero a tu hijo le puede costar la vida llevándoselo para Ucrania. Y ya no estamos pensando en el menor de los casos. Fíjate, estamos diciendo que es el menor de los casos cuando es algo terrible, que le pongan un palo a tu hijo para que le dé al primo cuando el primo salga a la calle gritando libertad. Es terrible. Terrible. Así mismo es. Por otro lado, tenemos la triste realidad, ¿no? De que un cubano, un gran intelectual, pues ya no está con nosotros. Carlos Alberto Montaner, un cubano que dejó su impronta y que será recordado como fue, por lo que hizo, pues hace un par de días decidió, o su familia decidieron de una forma consensuada terminar con la enfermedad que estaba degradando su realidad y poner fin a su trayectoria. Sí, te voy a leer la frase que me envió un pastor de Cuba. Un pastor de Cuba, para que veamos hasta dónde el nombre de Carlos Alberto Montaner es conocido, no solamente en el exilio, sino dentro de Cuba. Es más, la dictadura es una de las responsables de que su nombre también sea conocido, porque era uno de esos nombres, así como el nombre de nuestro hermano querido Frank Calzón, es uno de los nombres que mencionan siempre, constantemente. El nombre de Carlos Alberto Montaner era un nombre que tenían siempre. Y este pastor, no voy a decir el nombre del pastor, aunque a lo mejor el pastor no tiene ningún problema, pero para yo no buscarle problemas, el pastor me dice: el presidente que nunca pudo llegar al palacio, verbo punzante y nítido, una de las mentes más brillantes de esta generación. Eso escribe un pastor desde la isla de Cuba acerca de Carlos Alberto Montaner. Te voy a decir algo. Desde el punto de vista de la política norteamericana, había muchas cosas con las que yo no coincidía con Carlos Alberto, y creo que no solamente yo, muchos de nosotros pues no hubieran coincidido, ¿no? Su posición, su postura. Su lectura, era completamente antitrumpista, por ejemplo. Pero un error. Un error desde nuestra perspectiva. Pero por supuesto, yo siempre he valorado al ser humano por su integralidad, ¿no? Por lo que ha sido, y no solamente por una postura determinada ante algo. Y siempre he pensado que si estamos precisamente viviendo en una democracia, si somos democráticos, si somos realmente respetuosos de la libertad ajena, pues está bien, y sobre todo porque la posición de Carlos Alberto Montaner siempre fue respetuosa hacia los demás. Entonces, esto va dirigido a muchos cubanos que hoy lo acusan, o lo acusaban al menos mientras él vivió y asumió su postura valientemente, porque siempre fue un hombre muy valiente, su postura valientemente de forma abierta, que lo acusaban de izquierdoso y de comunista. Quiero recordarles que Carlos Alberto Montaner, a los 17 años de edad, estuvo preso en Cuba porque se dio cuenta de que Fidel Castro era un comunista y se enfrentó a la dictadura de Fidel Castro. Y por esa razón, siendo un adolescente, porque a los 17 años era un adolescente, Carlos Alberto Montaner estuvo en prisión en Cuba y tuvo que salir huyendo de la prisión. No, escapó milagrosamente. De la prisión. A la embajada de Venezuela en La Habana. No, estuvo primero en la embajada de Honduras, y debido a rupturas que hubo entre Honduras y Cuba, pues entonces pasó a la embajada de Venezuela, y de ahí pudo llegar a los Estados Unidos. Pero este hombre siempre fue un hombre arrestado y valiente. Comunista no era, izquierdoso tampoco, no lo creo. Sencillamente era un hombre que vivía su libertad. Si se arriesgó a vivir su libertad dentro de Cuba, si se arriesgó a defenderla dentro de Cuba, cuando realmente estaba enfrentándose allí adentro al régimen comunista castrista, ¿cómo entonces no iba a tener la libertad de poder expresar lo que él sintiera, lo que él pensara en este país? Así que muchos de esos, porque yo con mucha tristeza, realmente para mí fue una noticia muy triste, apreciaba mucho la figura de Carlos Alberto Montaner, no solamente como intelectual, que fue un gran intelectual cubano que nos representó grandemente en el mundo entero por su intelecto, sino también por su figura patriótica. Era un patriota, un cubano de verdad, y me da tremenda cosa que cuando yo compartí la noticia en Facebook, algunos
que luego fueron bloqueados e eliminados de mi Facebook, entraron a decir cosas bastante feas. Sí. Yo creo que como cubanos, y eso es un llamado, yo también voy a hacer un llamado ahora, por favor, dejemos ya de ser tan, ¿cuál sería la palabra, no? Radicales. De ser tan radicales, ¿no? A la hora de tratar con otros que también tienen su historia, No, es que también se han enfrentado a la dictadura y que también han luchado. No hubo nadie que odiara más a Carlos Alberto Montaner que la dictadura cubana. Sí, no, y una cosa que nos enseñó Carlos Alberto Montaner era eso, que él, porque era un demócrata precisamente, que era capaz de hablar con personas que pensaran muy bien, muy diferente. Sin embargo, era capaz de bromear, de conversar, de jaranear, porque era muy jaranero. De hecho, el último escrito, el escrito post-mortem que se publicó, salió el pasado día 3, ya él muerto, se titula más o menos así: cuando saca este artículo ya yo estaré muerto. Y el artículo termina diciendo: no le doy más lata. Fíjense ustedes qué manera de terminar sus últimas palabras es: no le doy más lata, adiós. Pero lo que más él nos enseñó es que puedes pensar muy diferente a mí, pero como decía aquel pensador francés, daría mi vida por tu derecho a pensar diferente. Eso, si alguien me lo demostró, fue Carlos Alberto Montaner. Y aquí cuando entrevistamos a Julio Schilling, sabemos muy bien cómo piensa Julio Schilling. Que también eran dos maneras de pensar diferentes con respecto a la política norteamericana. Si buscan en el podcast, es bueno que vean los podcasts pasados, verán cuando yo enseñaba, como estoy enseñando ahora el libro de Carlos Alberto Montaner, en aquel podcast que mostraba libros de Schilling, le mencioné a Schilling, a Carlos Alberto Montaner, porque en una de las tapas del libro estaba una frase de Carlos Alberto Montaner diciendo que aquel libro de Schilling era imprescindible. O sea que ahí te das cuenta de su capacidad, que es lo que queremos para Cuba precisamente. Y su capacidad de respetar el pensamiento ajeno. Sí. O sea, a partir de ahí yo creo que ya uno tiene que controlar un poco las expresiones, y sobre todo cuando se está enfrentando a una noticia lamentable y triste, ¿no? Porque aunque haya sido su decisión, no fue su decisión enfermar. No, él no enfermó por decisión propia. Claro. Podríamos su decisión fue morir, ¿no? Sí. Pero es triste para nosotros haber perdido, por supuesto, a una figura como él, un hombre como él, con toda su creación intelectual, con todo lo que aportó. Todos sus libros, tiene 25 libros o quizás más publicados, o sea, un hombre como me dice el pastor, lo voy a repetir, el presidente que nunca pudo llegar a Palacio. O sea, este pastor y yo también considerábamos a Carlos Alberto Montaner como uno de los posibles presidentes de una Cuba libre. Sí. Y te voy a decir algo: honor a quien honor merece. Y yo te felicito, Reinier, por ser joven, además tener ideas que tú podrías decir son muy diferentes a las que tenía Carlos Alberto, pero te aplaudo por el hecho de que, sin embargo, tú mismo, y nació de ti, que habláramos de Carlos Alberto, porque tú has comprendido, ¿verdad?, la trascendencia de lo que significa la importancia de esta personalidad. Y yo creo que sería triste que un podcast como el nuestro, que es un podcast que está empezando, pues pase por alto la muerte de un cubano trascendental. Yo me atrevo a compararlo con José Martí, en el sentido de que no ha habido otro cubano después de José Martí cuyas publicaciones, sabemos que José Martí se escribían sus artículos en las publicaciones más importantes de toda América Latina, Argentina, Guatemala. Bueno, pues las columnas semanales de Carlos Alberto Montaner eran publicadas en los diarios más importantes, no de América Latina, de Iberoamérica, de España y de toda América Latina. O sea que era un cubano muy seguido. Muchas personas para saber lo que pasaba en Cuba se guiaban por Carlos Alberto Montaner. Y estamos hablando también del cubano que fue por 20 años el vicepresidente de la Internacional, no socialista, no se me asusten, la Internacional Liberal. Por más de 20 años, el vicepresidente de la Internacional Liberal. O sea, un cargo internacional. Bueno, y quien pudo ver, como nosotros tuvimos esa suerte, ¿no?, de poder conversar con él, de poderlo ver, esa persona de la que estamos hablando con tanta presencia internacional, con tanto impacto, era un ser tan humilde, tan sencillo, una gente tan bondadosa. Es probable que producción pueda mostrar alguna foto de estas en que nosotros estamos con Montaner. A mí no me va a avergonzar aquella primera foto, que es una de las que quizás vean, de octubre del año 2013. En casa de nuestro entrañable Humberto Calzada. Humberto Calzada con nuestro, otro personaje. Con nuestro amigo Jorgelín,
Ajá. Gran también amigo. Estaba ahí Darcy Ferrer, ya difunto Darcy Ferrer, que también doctor Darcy está muerto Darcy Ferrer. Algún día tendremos que dedicar un podcast para hablar de Darcy Ferrer y hablar acerca de su extraña muerte. Pero en esa foto no me avergüenza que me vean, que parezco cadavérico. Ya había pasado algún tiempo desde que había salido del campo de concentración y me trajeron la sangre, pero pareciera que salía ahí mismo del campo de concentración. Y yo miro esa foto y veo a un Carlos Alberto Montaner rozagante y yo al lado de él, que parezco literalmente sacado del campo de concentración del cual había acabado de salir en ese momento. Que te voy a decir algo, tal vez por su estilo de vida, ¿no? Que era una persona tan diáfana, tan tranquila. Él, a no ser ya después por su enfermedad, no aparentaba la edad que tenía. O sea, parecía un hombre mucho más joven de lo que realmente era. Y una claridad. Estamos hablando de esa foto que pueden ver ahí desde hace 10 años. Pero yo nunca olvidaré ese primer encuentro, porque después hubo varios encuentros más. Pueden ver otra foto donde ya yo no soy tan el cadáver. Pero aquel primer encuentro que fue en octubre del 2013 yo no lo olvidaré. Porque yo siempre había querido conocer a Carlos Alberto Montaner, porque la dictadura hablaba tan mal de él que yo quería conocerlo ya. Y realmente conocer a este hombre y ver, yo no podía creer que yo tenía delante de mí a Carlos Alberto Montaner escuchándome a mí con una atención tremenda. Mis vivencias eran vivencias que yo estaba relatando dentro de la isla. Posiblemente aquella noche también hice la historia de mía en el campo de concentración, cuando me sacaron la sangre. Por supuesto que la hiciste. No dudo que la haya hecho porque eran este tipo de historias de las cuales él también jocosamente, los cubanos nos reímos hasta de nuestras desgracias. Pero un Carlos Alberto Montaner nos ha enseñado. Sí, muy jovial, muy conversador. Yo no olvidaré la atención con la cual él me escuchaba y la humildad. Muy sencillo, una persona muy Conocimos sencilla. a su esposa Linda y conocimos también a su esposa Gina Montaner. A su hija. A su hija, perdón, a su esposa Linda y a su hija Gina Montaner, a quienes le enviamos nuestro saludo. No, Carlos Alberto Montaner era totalmente entregado a su esposa Linda, él no tenía otra esposa. Yo podría decir que, independientemente de que Carlos Alberto Montaner tenía muchos amigos, podría decir que tengo 1 millón de amigos de todas las tendencias políticas, a pesar de que él era liberal, tenía amigos de todas las tendencias. Y una figura muy respetada. A pesar de eso, tomarse el tiempo para coincidir con nosotros en determinados momentos, dedicarnos palabras, dedicarnos libros. Este libro ahora para mí es una reliquia, con esta dedicatoria de Carlos Alberto Montaner nos hace, de este libro Cuba, clave para una conciencia en crisis. Realmente pues yo le doy gracias a Dios que nos permitió conocerlo, que me permitió conversar con él de tú a tú, que me permitió intercambiar correos electrónicos. Le enviaba un correo electrónico en estos días a mi amigo Raudel García Bringa, que quizás lo entrevistemos aquí un día porque es un cubano de la zona de Washington, D.C., que además tiene para contar de las torturas y las prisiones, y que lo conocimos, él también conoció a Carlos Alberto, y yo estaba invitando al lanzamiento de un libro de Raudel en Miami, donde yo iba a ser el presentador, y Carlos Alberto me responde y me dice que estaba para Madrid, pero se tomó el tiempo de responderme, de explicarme que estaba para Madrid y de pedirme disculpas por no poder estar en esa presentación en la cual él habría estado con mucho gusto. Ya te digo, Reinier, yo creo que los que nos estén viendo, especialmente si son de nuevas generaciones, igual que tú, tus amigos, que muchos nos ven, yo les recomiendo que no se queden con lo que dice cualquiera por ahí ignorante, que no sabe de quién está hablando, que no sabe... Vayan a la obra de Carlos Alberto Montaner, que está disponible en Amazon. Sí. Todos los libros de Carlos Alberto que quieran comprar están ahí. Este libro, por cierto, es el de sus memorias, se llama Sin ir más lejos. Es donde él escribe toda su historia. Y les recomiendo que la lean para que sepan de quién están hablando. Y por supuesto hay novelas, hay hasta teatro. Y este libro de artículos de él muy interesante. Los ensayos son buenos. Que en este podcast que comenzamos hablando del 4 de julio que pasó recientemente, bueno, pues este libro viene como anillo al dedo si usted quiere pensar en Cuba y Estados Unidos, porque hay aquí artículos totalmente dedicados a hablar. Por ejemplo, aquí se me abrió ahora mismo uno dedicado se llama Anexionismo y Americanización, capítulo número 4, si se lo quieren leer, es tremendo, es fascinante, incluso para no salir así tan fácilmente a cuestionar a los anexionistas. Carlos Alberto Montaner, que no era anexionista, sin embargo, dice aquí algo interesante, para que como mismo la gente se lanza a cuestionar a Carlos Alberto, se lanzan a cuestionar a los anexionistas, así de fácil. Y Carlos Alberto, a la hora de hablar de los anexionistas, pues habla de que cuidado con hablar de ellos tan fácilmente, porque provienen de respetables ilustres pensadores en la historia del país, como Narciso López,
Cirilo Villaverde, Domingo Boicoría, Betancourt Cisneros, Domingo del Monte o Rafael María Mendive en el siglo XIX. O sea, que, y dice literalmente, les leo esta oración, ya que estamos tan cerca del 4 de julio y comenzamos y terminamos dándole honor a Carlos Alberto, que también amaba a esta nación. Dice Carlos Alberto, de manera que no es razonable despachar del neoanexionismo con una soez andanada patriotera. Quien eso haga, ignora los aspectos más elementales de la historia de Cuba. Yo recomiendo el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Un libro espectacular y realmente, lo reitero, el día 30 de junio para mí fue un día triste. Yo también. Y es un día que ya marco, ¿no? Sí. Como un día que hay que recordar. Fue un día triste. Sentí como si alguien muy cercano ya se hubiera ido, ¿no? Y no, por supuesto, siento también que si eres un buen cubano y si amas la libertad y si amas la democracia y incluso si amas incluso la causa de nuestras luchas, pues también tienes que haber sentido tristeza por la pérdida de este hombre, ya sea que hayas tenido el privilegio de conversar con él o no, de conocerlo o no. Sobre todo respeto por su figura, ¿no? Exactamente. Por su trayectoria. Y bueno, pues ahí queda su legado, que son sus obras, son sus libros, es su página web, donde se pueden leer todas sus columnas, todo queda ahí. Así que sencillamente acérquense, ya sea que discrepes de él o no, en ciertos puntos, para esa es la vida, ¿no? Para discrepar o para estar de acuerdo. A él le encantaba eso. Exactamente. Y le encantaba que sus amigos discreparan. Es que en el único lugar donde se puede tener un solo pensamiento es en dictaduras comunistas, donde hay un solo partido único. Los totalitarismos son los te digo sinceramente, después de la muerte de Payá, a quien yo consideraba también uno de nuestros presidenciables, consideraba que podía ser uno de nuestros presidentes de una Cuba libre, pues Carlos Alberto Montaner era otro de los que yo consideraba que podía ser presidente de una Cuba libre, y también sentí como si me hubiera muerto alguien bien cercano, porque lo consideraba o lo considero muy cercano, porque ahora más que nunca voy a leer sus libros. Por supuesto. La verdad es que yo no tuve el placer de poderlo conocer, tampoco he tenido la certeza de leerme su obra, pero descubrí su figura a través de una plataforma digital que siempre voy a tratar de apoyar y empujar, ¿no? Desde mi poder o sea, desde el alcance que pueda tener mi convocatoria, y es Voces de Cuba. Sí. Ahí vi la entrevista que Yanisset Rivero le hace a él y me quedé fascinado con la claridad, ¿no? Y la elocuencia con la que él narra su perspectiva. No, aún cuando estoy en desacuerdo con algunos puntos. Pero de eso se trata. Pero de eso se trata, ¿no? De poder tener, tener un debate con respeto, con seriedad, siempre y cuando haya coherencia y consecuencia, ¿no? Porque tampoco es que... Hay discrepancias y discrepancias, digamos, ¿no? Pero la realidad es que Carlos Alberto Montaner es de las personas con las que se podía discrepar y aún así respetar. No, para los que siguen las redes, ya esto no es tan relevante, diríamos, pero si quieren ver a alguien que puso en el lugar a Edmundo García, busquen a Carlos Alberto Montaner con Edmundo García, no ahora, sino en aquel momento cuando el mundo se las daba de que no había quien pudiera contra él. Y que era un periodista... Y bien tranquilito. Bien nombrado, digamos, ¿no? Sí, Carlos Alberto ahí desde su punto tranquilo ahí. Lo hizo talco. Sí. Así que búscalo, que eso está en las redes, para que ustedes vean que alguien que hizo talco a Edmundo García. A Edmundo García. Imagínate, enfrentarse a un intelectual de ese calibre, se las trae. Sí. No, solo comunistas como Edmundo se atreven. Se atreverían, ¿no? O se creen que pueden. Se atreverían desde su creencia. Así que yo te vuelvo a felicitar, Renier, por y que salió de ti tirar el tema, ¿no? Así como tiraste ahorita el de servicio militar, que me tiraste ahí una que casi no me caigo. Pero en esta tampoco me caigo. De hecho, de servicio militar podríamos hablar muchísimo más. Yo tengo muchísimas anécdotas, lo que vi que le gustó muchísimo. Esto es un podcast que, si bien no sale exactamente, o sea, cuando sale, ya nosotros lo tenemos grabado, ¿no? Sí. Pero aún así no hacemos una edición. Esto es bien orgánico y vi que tenía necesidad como de expresarse bastante. Entonces, otro dato interesante para los que conocen poco acerca de la vida de Carlos Alberto. Ya dije que fue por 20 años ¿cómo se llama? El vicepresidente de la Internacional Liberal. Bueno, pues déjeme decirle que una publicación tan importante como es la revista Foreign Policy,
lo escogió en el año 2012, lo eligió entre los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes del mundo. Sí, es que realmente era una figura importante. Como cubanos, y este es un podcast de cubanos en Washington, D.C., ¿cómo dejar de hablar de Carlos Alberto Montaner? Y decimos no era, es una figura importante. Es porque incluso, ya les digo, poca gente escribe un artículo para que salga después de muerto. Con el título, cuando estén leyendo este artículo ya estaré muerto. Y además dejando otro tema polémico, sí, ¿no? Quedaría que es el tema de la eutanasia. Sí. O sea, fue polémico incluso hasta el final. Fue polémico hasta sus últimos días. Sí. Exacto. Y no es que se haya escogido la fecha porque, bueno, él escogió morir el 30 de junio. Y este es el podcast más cercano al 30 de junio y al 4 de julio. Pero me parece que hablar de Carlos Alberto, cerrando un podcast donde empezábamos hablando del 4 de julio y de esta gran nación que nos ha acogido, es como un inicio y un cierre perfecto, Reinier. Así mismo, me parece. Honor a quien honor merece. Y esta portada es algo de lo que intentamos hacer desde acá. Y sinceramente nuestras condolencias para sus familiares. Realmente falleció el 29 de junio. Fue el 29 de junio. Sí, se sabe. Lo que pasa es que y sobre todo en el hemisferio nuestro, porque verdad que Madrid tiene horas de adelante. Se hace con 30 de junio. En un comunicado de prensa que emitió la familia, pues ellos ponen como fecha de muerte 29 de junio. Fue el 29, pero acá en nuestro hemisferio nos enteramos el 30, lo constatamos el 30. Bueno, pues como estaba diciendo, nuestras más sentidas condolencias para sus familiares, a pesar de que fue algo consensuado, aún así sigue siendo una situación triste y dolorosa. Creo que la pérdida para la nación cubana es insustituible. Es insustituible. Y para sus familiares aún mayor, que son es un vacío que no se puede llenar. Para esa figura Linda, que todo el tiempo lo acompañó. A quienes les va a faltar, ¿no? En el día a día. Y que él menciona precisamente en ese artículo como mi adorada esposa, o sea... es tremendo. Así que desde aquí, desde Cubanos en Washington, D.C., pues les mandamos, digamos, afectivamente nuestras condolencias a sus familiares y amistades más cercanas. Sí. Yo creo que es la hora de cerrar el podcast, como usted había dicho. Creo que abriendo el 4 de julio y cerrando el Mario no quiere cerrar. No quiere, podemos. Y ya que ella habló de la relación tan bonita, ¿no? Podemos estar aquí 4 horas si quiere. No hay problema. Ya voy cerrando. Lo que no creo que alguien nos vea 4 horas. Es que tengo el libro. Bueno, sí, nosotros nos podemos. Tengo el libro flor de labio. Y yo menciona, es cierto, la relación tan hermosa entre él y su esposa Linda, pero leo una frase nada más. En el último capítulo de este libro, de su memoria, que se llama Al final del camino de mi vida, capítulo número 76, hablando de Linda, dice él, a ella, que ha sido mi mujer y yo, mientras nos amábamos intensamente, incluso en medio de grandes desavenencias, como corresponde a las parejas de larga vida en común. Hemos sido amigos, cómplices, colaboradores y mucho más, o sea, hasta enemigos. Pero como dice él, grandes desavenencias como corresponde, dijo él, como corresponde a las parejas de larga vida en común. Así mismo, es que está muy bonito porque es una realidad que no existe, ¿no? Una trayectoria de toda una vida que sea lineal, que sea todo, digamos, felicidad o color de rosa, como se dice. Las parejas tienen altos y bajos. Dice él que eran grandes desavenencias. Bueno, pero grandes desavenencias se puede entender alguna pelea. ¿Qué pareja que ha durado 20 años? Cuando al final, pues exactamente. Y quizás yo creo que la grandeza está incluso en saber superar, ¿no? Sí. Sobre todo. Yo creo que la grandeza está en la lealtad. Eso es lo más importante. Exacto. Y en saber pueden superar haber desavenencias, pero la lealtad es fundamental. En saber superar los baches, los saltos, las bajas, ¿no? Porque se dicen las buenas está cualquiera, ¿no? El problema es en las malas. Sí. A mí me alegra que nuestro podcast no haya dejado fuera, sinceramente lo digo. Por supuesto, era imposible dejarlo fuera. Yo creo que es un poco de la coherencia de nuestro podcast, ¿no? Es un poco de la intención de esta conversatoria que nosotros, de este conversadero que nosotros tenemos acá todos los sábados. Y que ojalá que contribuya a Reinier. Y que Mario no quiere parar hoy. Denunciar la realidad de Cuba, apoyar la lucha por la libertad de Cuba, pero también hablar acerca de la historia, hablar acerca de lo que a veces en las redes sociales no es tan, digamos, tan viral, ¿no? O lo que más consume la gente, pero rendirle honor a quien honor merece. Es muy importante porque, como dijo Frank Calzón, quien no respeta a sus héroes pues está condenado al fracaso, y quienes recuerdan a sus héroes pues merecen ser libres y tener la victoria. Frank Calzón, que fue un gran amigo de Carlos Alberto,
y que me imagino lo triste que se debe sentir porque perdió a un gran amigo, sinceramente. Hay que ver las reacciones por todos lados, y si nuestro podcast sirve en esta última parte del podcast donde hemos hablado de Carlos Alberto, para que tal vez alguien que habló a la ligera, alguien tal vez joven que se lo piense dos veces o busque alguno de sus libros, quizás su incluso alguien que no sea tan joven, ¿sabes? Sí. No hay nada mejor que uno retractarse, ¿verdad? Cuando uno considera que ha dicho algo a la ligera o algo desde su desconocimiento. Vuelvo y le repito, hemos perdido a un hombre que pudo haber sido uno de los presidentes de Cuba Libre. Y hemos perdido a un gran cubano, a un gran ser humano y además a un gran intelectual. Y un patriota anticastrista, anticomunista. Exacto. Que también es totalmente, válido totalmente. También, bueno, yo creo que ya va siendo hora de cerrar el podcast. Tenemos que recordar que este martes, 11 de julio, a las 7 de la noche, algunos integrantes de cubanos en Washington, D.C., el Centro por una Cuba Libre y muchísimos cubanos de esta área, pues estaremos frente a la embajada castrista haciendo una protesta y sobre todo recordando a nuestros presos políticos, a esos cubanos que salieron a reivindicar la dignidad de todos los cubanos, a exigir libertad y a tratar de empujar ese ansiado momento de sacar a los comunistas del poder y poder lograr el cambio de sistema en Cuba. Por favor, síguenos en todas nuestras plataformas digitales. Recuerde que somos cubanos en Washington, D.C. En Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Recuerde que en Instagram pues aparecemos como CV Washington, D.C. Es el patrón que la plataforma nos ha dejado inscribir como plataforma oficial o como cuenta oficial de nuestro proyecto digital. Así que por favor, Pastor, regálanos una oración. ¿Cómo no? Para poder cerrar el podcast este sábado. Sí. Dios Todopoderoso, te queremos agradecer, ya que en este podcast es el más cercano al 4 de julio. Te queremos agradecer porque somos cubanos en Washington, D.C., porque no nos permitiste por el momento conocer la libertad en nuestra propia isla, pero en cambio nos has dado la posibilidad de verla y de lucharla y de defenderla en esta otra gran nación que ha sido un baluarte de la libertad en los Estados Unidos. ¿Por quién te pedimos? Que bendigas a América, que bendigas a los Estados Unidos, que Estados Unidos siga siendo ese baluarte, esa trinchera de la libertad, que nunca cierre las puertas a tantos peregrinos que al no poderla encontrar en sus propios lugares como nosotros, la pueden encontrar aquí. Y te rogamos, Dios Todopoderoso, que nuestra tierra tan cercana, a apenas 90 millas, pueda también ser un país amigo y aliado de los Estados Unidos y también un país donde la libertad reine. Gracias, de paso, antes de terminar, por habernos regalado a vidas como Carlos Alberto Montaner. Hay hombres que cuando se van, o mujeres que cuando se van, hay que agradecerte a ti, porque indudablemente fueron un regalo tuyo para la nacionalidad, en este caso cubana, o para la nación que sea. Gracias por habernos dado a Carlos Alberto. Y gracias porque, aunque él físicamente no está, pues queda mucho contenido, ya sean sus libros, ya sean sus conferencias grabadas, que nos orientan y pueden ayudar para esa Cuba libre, para la nación cubana libre, que muy pronto va a tener lugar. Ya no lo vamos a tener a él físicamente, pero que sus ideales y sus sueños se hagan realidad y nosotros podamos verlo con nuestros propios ojos. Gracias también porque se cumplen 2 años muy pronto, la próxima semana, del 11J. Que se pueda sonar, que se pueda celebrar bien sonado a lo largo del mundo entero y que aquel estallido hace 2 años no haya sido en vano. Que muy pronto Cuba sea libre. En el nombre de Jesús te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. Amén.